Muy buenas tardes, acá estamos en Derribando Mitos. Hoy tenemos un invitado especial, como les conté. Vamos a arrancar al revés. Hoy vino Martín Canenguícer y vamos a hablar no solo del fondo de la deuda, sino también del libro que escribió, que creo que es el segundo. Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Muy buenas tardes. Buenas tardes para vos. ¿Cuántos libros escribiste ya? ¿Este es el segundo? ¿O el tercero? Es el cuarto. Ah, el cuarto. Mirá, estoy re desactualizada. ¿Te acordás de memoria los títulos? El primero fue una biografía no autorizada de María Julia Alzogaray, Ah, de ese me acuerdo, pero no lo leí. que se llamaba La Dama. Después vino La Maldita Herencia, Sí. en el 2003, que lo reedité y lo actualicé ahora Bien, en versión digital. bien. Después, en 2011, El fin de la ilusión, que era sobre la década kirchnerista. La Siempre crisis con del el foco en la 2001. economía ahí, el Sí. fin de la ilusión. Sí. Y el último fue en Planeta, el 2014, el default más tonto del mundo, que fue sobre el default del 2014, obviamente. Sí, digamos, me ¿no? acuerdo, me acuerdo. Y ahora reactualicé La Maldita Herencia nuevamente. La Maldita Herencia, que está a la venta hoy en las librerías, pero los otros también. O sea, si lo querés comprar digital, podés. No, en realidad este está gratis para que lo descargues. Ah, es una genialidad esto. Sí. Ahora vamos a ponerle, voy a pedir a Joaquín que nos ponga en pantalla cuál es el libro, porque Martín, además de haber escrito estos libros, sos históricamente periodista, tuviste otras funciones en tu Sí. vida. No sé lo que quieras contar, pero digo, vos sos periodista, te consideras periodista. Sí, yo trabajo desde fines de los 80. Mi primer trabajo fue en Radio Municipal. Sí. Y desde entonces, hasta ahora sí. El único momento donde interrumpí fue vocero de las VIP durante acuerdo. un año. Sí. Para Ahí está ver, el libro, mirá. para ver cómo era el monstruo del Estado desde adentro. Y apenas me aburrí, me fui. Pará, ¿cómo te resultó trabajar en el Estado habiendo visto siempre las fallas que tiene el Estado desde el lado periodístico? Porque nosotros lo vemos todo el tiempo. Es que yo creo que para mí todos deberíamos hacer en algún momento eso. Ah, sí. Si nosotros hablamos todo el tiempo de finanzas y de macro, Ujú. es muy difícil entender desde afuera las restricciones que se tiene para operar desde el Estado, adentro del Estado. Claro. Y te estoy hablando de un organismo bastante profesionalizado como la FIP, Sí, en particular la DGI. sí. Aún así, para mí es como que te cambia completamente la forma en que vos ves cómo operan, más allá de cómo te caiga un funcionario o un gobierno. Claro. ¿Entendés la lógica de cómo se toman las decisiones? ¿Por qué todo tarda demasiado? ¿Por qué uno dice, se anuncia una cosa y tal vez tarda un mes hasta Claro. salir a la calle? Ujú. Eso lo entendés nada más estando adentro. Claro, y ahí entendés cuáles son las presiones políticas también, porque esto que vos decís es burocracia. Ahí por ahí ni siquiera entra la política. Después, además de eso, está la política. Está la política donde los organismos técnicos, por supuesto que yo diría desde el 2004 o 2005 para acá, la burocracia en el buen sentido se vació en el Estado, sobre todo en el área económica, que es la que nosotros conocimos, porque a partir del gobierno de Cristina Kirchner, diría yo, dicen, bueno, no importa esto de la meritocracia, vacían de técnicos muchos organismos, la FIP, el Ministerio de Economía, sobre todo el Banco Central, y queda mucha gente política tomando malas decisiones, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, metámonos en el tema del libro, que sos el experto en eso, en esa materia. Estas semanas estamos todo el tiempo discutiendo si el fondo va a extender estos dólares líquidos o este adicional al programa que ya firmó. Y hay quienes dicen lo va a hacer porque es una cuestión política y quienes dicen no nos merecemos que nos preste más porque no cumplimos ninguna de las metas. Como disparador, ¿nosotros qué relación tenemos con el fondo? Vos que llevás esa cuenta desde que empezaste a trabajar como periodista casi. Sí, de hecho empecé cubriendo la crisis de Asia de 1997 y 98. Estaba Roque Fernández, Claro. Miguel Kigel era el negociador, y hasta hoy casi que se repite todo. Y la relación entre la Argentina y el fondo ha sido bastante conflictiva, inclusive cuando a la Argentina le fue bien con el fondo, que fue en la década del 90. Claro. Cavallo tenía una muy mala relación con el Fondo Monetario porque el fondo le decía que hiciera un montón de cosas Él lo quería hacer. que él no quería hacer. Paradójicamente acá todo el mundo cree que nosotros éramos los alumnos modelos del fondo, y al fondo, por ejemplo, no le gustaba el tipo de cambio fijo. Nunca le gustó al fondo. Nunca le gustó, es cierto. Entonces siempre fue una relación conflictiva con matices, una relación que dejó casi existir con Néstor Kirchner cuando Kirchner le paga la deuda en el 2006. Sí.
pero que eso duró muy poquito, porque todo el mundo decía, se fue el fondo, y viste que quedó como la sensación de que el fondo se fue. Sí, En realidad, nosotros entramos al fondo en 1956, sí. cuando se derroca a Perón, y de ahí no salimos nunca más. Entramos 10 años más tarde que casi todo el resto de los países de América Latina. El único país que no había entrado en el 45 de América Latina fue Argentina. ¿Y por qué entramos después? Bueno, porque el peronismo no quería entrar. Y entra con el gobierno militar que derroca a Perón. Ahí Previch, que era el asesor del gobierno militar del 55, recomienda entrar al fondo. Por supuesto, había una crisis de balanza de pago. Entra a la Argentina y desde ahí somos un matrimonio terriblemente conflictivo. Pero ahí vamos, la vamos llevando y estamos. Y ojo, así como nos llevamos mal, yo creo que hay algo que en general no se entiende porque se confunde a Wall Street con el fondo. Sí, El fondo, y vos lo sabés bien, es una cooperativa. Por supuesto que es una cooperativa con miembros VIP. Estados claro. Unidos es un miembro mucho más importante, los países de Europa también. Pero no deja de ser un lugar donde vos que pones un capital Sí. y también te llevas. La Argentina se ha llevado en el 2009, por ejemplo, con Cristina Kirchner, Ujú. mientras ella bramaba contra el fondo, se llevó plata que le sirvió para cubrir el déficit. Claro. Y durante la pandemia, la Argentina se llevó, cuando se amplió el capital, cada vez que se amplía el capital del fondo, la Argentina como socio del fondo se lleva una parte también. Claro, una cuota aparte en función de lo que le corresponde por lo que aporta todos los años. Efectivamente. Bien. Sí, sí. Ahora, vamos al foco del libro. Acá a mí me gusta derribar mitos, por eso el programa se llama así. Y muchas veces nos preguntan, la audiencia, si es cierto lo que dice, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner, que es la vicepresidenta, o lo dice el kirchnerismo respecto de la deuda que tomó Macri o en su gobierno, se tomó en su gobierno, y dónde está. Y la gente dice, Macri tomó la deuda con el fondo y sus amigos o los conocidos de sus amigos se llevaron el dinero a otro lado. Hay como un mito sobre eso. Después está lo que dice Macri respecto del endeudamiento de la Argentina que se fue dando concatenadamente. Y después está lo que dicen los técnicos, que es todos los gobiernos se endeudan para pagar la deuda anterior. ¿Qué le puedes decir vos a la gente respecto de toda esta mirada? Yo diría que es como pagar, en general hay muchos gobiernos como el de Cristina, que es como pagar el mínimo de la tarjeta, digamos. Entonces pagás el mínimo de la tarjeta, te sigue activa la tarjeta de crédito, pero te queda todo el saldo. Y ese saldo genera intereses. Claro. Y por supuesto que como en general la Argentina siempre ha gastado más de lo que le ingresa, que este es el problema del cual yo, Sí. cuando entré a mirar este tema, no me daba cuenta que el problema era este. Hasta que alguien me corrigió y me dijo, pibe, vos tenés que mirar qué pasó antes. Porque yo arranco este libro con el gobierno militar, pero no me fijé que había pasado todo el desorden del peronismo. Entonces, para ir a tu pregunta un poco, básicamente lo que pasó es que, como vos decís, todos los gobiernos terminaron cubriendo el descubierto del gobierno anterior, para Exacto. ponerlo en términos personales. Sí. Y por supuesto que eso genera intereses Y y, dependencia del organismo. y dependencia del Claro. organismo. Vuelvo al 2006. La Argentina le paga al fondo, se Sí. queda sin deuda. Sí. Brasil hace en el mismo momento lo mismo. Sí. Lula da Silva. Pero, ¿qué hace Brasil? Reduce su déficit y enseguida casi vuelve al mercado. Al muy poco tiempo, ¿por qué? Porque Lula, viniendo de la centroizquierda, decide tener una política ortodoxa de baja inflación, de bajo déficit y de mantener una buena relación con los inversores, entre otras cosas manteniendo un banco central independiente. Bien. En el mismo momento, ¿qué hace Kirchner? Se empieza a endeudar con Venezuela, al año prácticamente. O sea, que A una tasa mayor a la que le pagaba al fondo en su momento, ¿no? llegamos a pagarle 14% Claro. a Casi Venezuela. más del doble era. Más del doble. Bien. Entonces no es que nos desendeudamos, como dijo en su momento el kirchnerismo, sino que simplemente cambiamos acreedor. Exacto. Después uno puede juzgar, pero claramente los números, como vos decís, técnicos, marcan que la Argentina arranca en 1976 con una deuda de 9.000 millones de dólares, cuando sube el gobierno militar, y hoy estamos, el último número oficial es de 400.000 millones de dólares De endeudamiento. de deuda. Claro. Por supuesto que el gobierno se ha defendido en estos últimos 3 años diciendo, no es lo mismo la deuda en pesos que en dólares. Bueno, ¿qué mirada tenés vos sobre eso? Porque yo soy bastante crítica con esa narrativa.
Bueno, yo te diría que eso es verdad, pero no, porque en realidad casi toda la deuda en pesos está ajustada. Sí. O está ajustada justamente por el dólar, o está Por la ajustada inflación, por la claro. inflación. Sí. Con lo cual tampoco es que es una tasa nominal como a mí me fijan en un préstamo hipotecario, que este año vas a pagar el 4% y listo, yo ya me quedo relajado. Claro. De hecho, al revés, es el Fondo Monetario el que tiene una tasa que varía levemente, porque es una canasta ahí, pero que es mucho más baja que la que te cobra el mercado. Claro, claro. Y sin embargo, acá vos estás atándote en pesos a una tasa. De hecho, el gobierno ha ofrecido bonos duales que vos no sabes si vas a tener que pagar más por el dólar o por la inflación. Así que en general se construyen, como vos decís, muchos mitos. Mitos y relatos. El otro mito que yo creo que hay que derribar, de hecho lo he hecho siempre que pude, es Macri nos endeudó y se llevó el dinero. O Macri o sus funcionarios o la gente de su gobierno. Y yo lo que trato de explicar siempre es que por cada dólar que tomó, se pagó deuda, pero también el resto del capital que estaba en las reservas del Banco Central, la adquirimos todos los ahorristas que queríamos dólares en lugar de pesos. Claro. Y lo que había en ese momento es que no había cepo. Exactamente. Ya no nos olvidamos, pero en realidad en ese momento no se puede hablar de fuga porque no había cepo. Entonces vos podías entrar y salir. Claro. Pero para vos fue un error que no se hubiera o que no se puso en ese momento un control para los inversores que entraban con capitales para invertir en tasa y salir o para comprar bonos y salir. ¿Te parece? ¿Cómo ves esa situación del Banco Central? Vos viajas bastante y Sí. seguramente hablas con muchos inversores y gente en Washington. Y lo que te dice la gente, sobre todo el Fondo Monetario, de ese momento es que el error no fue ese de liberar el cepo el día 1, sino que el error fue todo el diagnóstico de la política económica. Entonces Macri dijo, el día 1 libero el cepo porque, porque van a llover inversiones. Uno hablaba antes de las elecciones con Federico Sturzenegger Sí. y se decía, el peso se va a apreciar, acá va a bajar de inmediato la inflación y van a llover inversiones. Bueno, el primer año no fue bien porque fue el sinceramiento, el segundo fue el único bueno, Es cierto. el único año que creció, Y que bajó un poco la inflación. bajó un poco la inflación al 25% de todos Sí, modos, sí. y después ya se desata la crisis del 2018. Entonces, para la gente afuera, el problema fue que se hizo todo demasiado rápido y con un diagnóstico de que iban a venir rápido las inversiones, cuando en realidad vos tuviste un approach gradualista. Vos no podés correr con una pierna rápido y con la otra despacio. Claro. El gobierno de Macri quería correr rápido con una pierna para conseguir Sí. inversiones, Claro. pero lento en cuanto a hacer el ajuste. Y eso fue lo que detonó la crisis. Dicho esto, la gente del fondo está arrepentida por no haberle exigido, cuando se hizo el programa en el 2018, algún tipo de control de capital. Claro. Porque finalmente ellos te prestan, que es el mismo problema que tiene hoy, el mismo dilema que tiene hoy el fondo con el gobierno. Claro. Te prestan y si vos intervenís en el mercado cambiario, esa plata se va a ir y finalmente es plata que vos le debes a ellos. Claro. Es como que yo te preste a vos y vos te vayas al boliche. No, Julieta, Claro. vos mañana me tenés que devolver esto. Claro. Entonces, ¿qué plan me vas a hacer para ahorrar la plata en el futuro? Si no hay tipo de control de capitales, es más fácil que se vaya, como decían. Si hay control de capitales, se va a ir más lento, pero finalmente se va a ir porque a la larga o a la corta, el mercado te toma el pulso, digamos, ¿no? Es cierto, es muy difícil poner un control y llevarlo a la práctica rajatabla, como todo, como los precios de los alimentos y demás. Contame en qué actualizaste el libro, porque vos venís escribiendo sobre este tema hace mucho tiempo, estuviste en La Nación primero, luego te fuiste, ahora estás en Infobae. Pero cuando vos escribiste el primer tramo del libro, que debe ser el corazón más importante, le tuviste que agregar ingredientes en este último tiempo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué le agregaste? Para mí lo más fascinante de este libro, te diría, fue hablar con todos los ministros de Economía. Genial. Yo me senté en el living de Martínez de Oz y hablé desde él hasta Labaña Bien. en el 2003. Bien. Lo que hice en esta actualización fue hablar con casi todos los ministros Que vinieron después de la baña. que vinieron después, ¿Por qué decís casi? ¿Con quién no? porque algunos del kirchnerismo no quisieron. Carlos Rodríguez. No, ¿quién? Estaba este hombre que vino antes de Lorenzino, que era El mudo. el mudo, que, ¿Qué personaje es? que no quería ni hablar. Le dijo a Kirchner, yo asumo como ministro si no hablo con los medios.
y el que hablaba de algún modo siempre era Lorenzino. Sí. Bueno, con muchos de ellos no pude hablar, pero básicamente de todos modos no era muy relevante porque la función de ministro de Economía en ese momento la tenía Guillermo Moreno, acordate que era el Exacto. secretario de Comercio. ¿Y hablaste con él? Hablé varias veces con él, pero él no manejaba el tema de la deuda, que Es cierto. yo lo que hice fue, el tronco de este libro es la deuda, y a partir de ahí las ramas son las distintas etapas, pero me dediqué a hablar con todos los negociadores, ministros, banqueros centrales, Secretarios de negociadores, finanzas en algunos casos. secretarios de finanzas, y por suerte varias veces con gente en el extranjero Claro. para tener un relato. Entonces llegué en esta actualización hasta mediados del año pasado, cuando se dio la crisis, donde sale Guzmán, pensamos que Batakis iba a quedar y entra Massa. Bien, entonces, ¿hablaste también con Guzmán, con Batakis y con Massa en este último tramo o no llegaste a incluir esos relatos? Sí. Llegué a incluir el principio de Massa, Bien, digamos, bien. porque yo creo que un libro, a diferencia de estas notas que hacemos habitualmente y que al día siguiente uno se olvida, tiene que tener un corte y tomar cierta perspectiva. Tal cual. Aunque te pierdas de decir cosas que uno es ansioso cuando escribe una nota y quiere tener el último dato. En el libro es al revés. Vos tenés que darle a la gente una perspectiva de que esto pasó hace un tiempo y que la gente lo pueda analizar. Porque si no te parece, aunque te parece que esto pasó ayer, hay que darle una distancia a Está los bien hechos eso. históricos. Claro, bueno, me das pie a preguntarte, vos hiciste una maestría en historia en Ditela, que por eso nos reencontramos en la universidad. Total. Yo cursé solamente una materia de esa maestría. Me interesa mucho qué mirada tenés sobre todo esto que me estás contando, habiendo leído lo que pasó antes. Porque vos estudiaste un periodo histórico anterior al libro que vos escribiste o al periodo histórico del libro. Sí. ¿Qué, si querés, puntos en común encontrás con la historia anterior y esta parte de la historia? Siempre es como dicen, por ejemplo, los historiadores y los políticos, que siempre volvemos a empezar tocando el mismo punto, o si querés, no aprendemos, pero cometemos errores parecidos. Esas dos cosas que se suelen decir son así. Son así. Te agregaría algo peor, que no es que volvemos al punto inicial, sino que en general retrocedemos. Cada crisis nos deja peor. Hoy vamos a estar en una crisis que nos va a dejar probablemente peor en algún sentido que el 2001, aunque tenemos sectores claramente mucho más pujantes que en ese momento. Sí. Pero si uno ve, inclusive la historia del siglo XIX de la Argentina, es bastante parecida en el sentido que muchas de las crisis económicas que se desatan por temas financieros. Exacto. La más importante y relevante, vos la sabes bien, es la de 1890. Y esa se desata con la Baring Brothers, que Sí. casi hacemos quebrar un banco en Londres, en la city más importante del mundo. ¿Por qué no nos sorprende? ¿Por qué no me sorprende que eso pueda ser así? Y en el 2001 no hicimos quebrar, pero fuimos un caso de contagio por el cual el Fondo Monetario y Estados Unidos empezaron a blindar a países como Brasil, Uruguay, etcétera, porque nosotros éramos una parte muy importante del índice de JP Morgan. Claro. Entonces, una y otra vez se van repitiendo las cosas. Y lo que uno escucha afuera, que vos lo debes escuchar, es que nadie entiende por qué la Argentina siempre piensa que es diferente. Sí, es verdad eso. Cuando vos hablas con un inversor o con un funcionario, dicen una o dos cosas. Una, ¿por qué ustedes creen que no pueden aplicar las mismas cosas que hacen los demás? Sí. ¿Vos encontraste respuesta sociológica, filosófica a esto? ¿Tenés una idea? Porque yo no la encuentro. No, yo hasta ahora no la he encontrado, porque en esta historia que yo sí investigué más, que es desde el 76 hasta ahora, prácticamente no encontré diferencias ni en gobiernos civiles ni en militares, ni en gobiernos de izquierda ni de derecha. O sea, comportamientos similares en todos. Bueno, a mí el equipo económico de Martínez de Oz, los Aleman, Sí. me decían que los militares eran completamente irresponsables en términos fiscales. Es lo mismo que uno escucha hoy. Se la gastaban en estadios como los del Mundial 78, en obras como Yacyretá. Eso generó una deuda impagable y después llega la década del 80 con el default de casi 10 años. No es muy diferente a lo que uno escucha hoy en día. Así que me cuesta encontrar en términos económicos una diferencia. Una diferencia. Ahora, sí me llama la atención que no prestemos atención a pensar esto, de por qué no podemos hacer lo mismo que los demás, y que cada vez que vamos con una respuesta diferente. La convertibilidad inclusive, cuando Cavallo la planteó, por eso decíamos antes, no le gustaba el fondo. Y cuando Brasil adopta también un régimen parecido con el Plan Real en el 94, varios años después, para derrotar la hiper,
Cuando se da cuenta que se está perjudicando a fines de los 90, porque vienen todas estas crisis, Asia, Rusia, México. México antes, Ujú. entonces, ¿qué dice Brasil? Me salgo del tipo de cambio fijo y floto. Y acá, al no flotar en el 97, 98, cuando a la Argentina le iba súper bien, nos caímos en el 2001. Claro. Siempre queremos hacer algo un poco distinto, pero siempre llegamos al mismo lugar. Ahora, vos hablaste con Cavallo, ¿verdad? Más de una Sí, vez. Bien. claramente. ¿Cuál fue la respuesta que él te dio cuando vos le planteaste ese escenario? Teniendo hoy el diario el lunes, pues en ese momento nadie sabía qué podía pasar. Pero él como que insistió y llevó hasta el extremo ese programa que por ahí ya tenía que llegar a su fin. Lo que uno encuentra, y esto también enoja muchísimo afuera, Sí, es que la Argentina, los ministros de Economía de la Argentina se dividen en dos, te diría, muy grandes rasgos. Uno, los sí. todopoderosos, Los superministros. y ahí va mi respuesta a lo que me preguntás, y otros los que no existen, que han tenido muy poco poder. Ujú. ¿Por qué Caballo insiste? Porque él creía, y no solo él creía, sino que lo llama la coalición del gobierno, el radicalismo y el frepaso, Sí, porque dijeron, vos sos el único que nos podés sacar de esta. sí. Entonces él cree que va a poder salir de la convertibilidad con una serie de cosas que ya hasta son ridículas de recordar, como el factor de empalme de la convertibilidad ampliada. Ujú. Caballo imaginaba una canasta entre el euro y el dólar, para cuando estuvieran empatados ahí íbamos a flotar entre los dos. Claro. Eso no pasó, No. y no flotamos y explotamos. Entonces él se imaginaba con superpoderes. Y después pasas a ministros insignificantes, sobre todo en la época del kirchnerismo, Claro. y también con Macri, que Macri no le gustaba darle poder a sus ministros, y por eso también caímos en crisis. Bien. Volviendo al tema del fondo, que es el foco del libro, si querés. ¿Cómo te imaginas hoy de cara a un cambio, con las elecciones de gobierno? Una relación nueva con el fondo en el próximo gobierno, porque acá hay un condimento que hasta ahora no lo teníamos, que es la mirada liberal de la economía. Vos recién dijiste, tanto los gobiernos de derecha como de izquierda, a través de toda la historia argentina, de alguna manera terminaban cometiendo los mismos errores o tenían una mirada muy parecida sobre el costo de las cosas, el déficit fiscal, la crisis de balanza de pago. Siempre las resuelven de la misma manera. El cepo, el control de cambios. Pero si ahora aparentemente puede llegar a ganar un liberal, caso Milei, todo eso sería distinto, al menos por lo que dice. ¿Vos te imaginás ahí una relación distinta? Repito, para el afuera nosotros somos argentinos, Sí, ni claro, liberales, ni progresistas, ni populistas. sí, Incumplimos constantemente nuestros compromisos. La Argentina es uno de los países que más defaultó en su historia, sí. 9 veces. Tiene 22 acuerdos firmados desde el 56 hasta ahora con el Fondo Monetario, así que si gana Milei o gana el Partido Obrero, no me imagino algo muy diferente. Para ellos con nosotros. Para ellos. No va a cambiar, ok. Y además yo te diría, en esta historia que yo estudié, no hubo ministro más liberal que Roberto Alemann, que fue uno de los últimos ministros de la dictadura. Él asume en marzo del 82 con un plan de ajuste fiscal brutal, Sí, y al mes le cae Malvinas. claro. Entonces tiene que cambiar completamente todo el esquema. Entonces también es el hombre y sus circunstancias. Yo quisiera saber, y en esto tal vez un poco pensando en mi experiencia en el Estado, aunque claramente en un lugar marginal, una cosa es lo que uno dice de afuera. Es como cuando estás en el estadio y le decís al tipo, corre, mete el gol, bajá, marcá, Claro, solo él sabe si puede respirar, claro, ponete los cortos vos y entra a jugar. Yo claro. quiero ver cuando efectivamente esa coalición de centro derecha o de derecha tenga que tomar decisiones. ¿Van a hacer esto? ¿Van a poder hacer la mitad o un cuarto de las cosas que dicen? A mí me quedan muchas dudas, digamos, ¿no? Porque además estamos partiendo de que la última gran crisis, que fue en el 2001, veníamos de 10 años sin inflación, ahora tenemos 150% de Claro. inflación. Hay un 40% de pobreza, la economía está completamente partida, entonces el costo del ajuste, y lo estamos viendo, va a ser bastante mayor, ¿no? Sí, y última cosa, para antes de despedirte, vos sos una persona que sigue mucho lo que pasa en la región, sobre todo cuando escribís de inflación. Has hecho comparativos con cómo bajó Chile, Uruguay la inflación, cómo lo hizo Israel, cómo lo hicieron otros países, Colombia, y por qué nosotros no. Y también la relación que esos países tienen con el fondo, en gran medida ya no necesitan recursos del fondo, sí son miembros, pero no piden prestado.
¿Vos por qué te imaginás que ellos entendieron qué relación tienen que tener con un organismo así y qué relación tienen que tener con su propia deuda y con sus cuentas públicas fiscales? ¿Y por qué nosotros no? Esto que decís, afuera nos ven como argentinos, no entienden por qué nosotros nos vemos distintos. Es que teniendo deuda o no, teniendo crisis o no, esos países nunca se llevaron mal como nosotros con el fondo, porque vos no te peleas con el tipo que te presta plata. Claro, Vos podés fijar condiciones. Si vos me querés cobrar una comisión del 20, yo te voy a pelear por que me cobres un 10. sí. Pero no te voy a insultar. Es una negociación, no es personal. No es personal. Acá se lo toman personal hasta en las negociaciones cerradas. Porque una cosa, cualquier funcionario del fondo entendería que vos tengas que decir algo para tu tribuna. Sí. Pero Es la cierto, son mayoría pragmáticos, sí. la mayoría de los negociadores iban con este mismo discurso ridículo a negociar. Sí, Y hay otra cosa que destacan negativamente en Washington y también en Nueva York, por supuesto, que es en esta necesidad de innovar. Hay mucha gente que se cree que ha sido mucho en el mundo de las finanzas, pero después cuando tiene que negociar la deuda no sabe bien cómo hacerlo. claro. El mundo del Fondo Monetario es un mundo también muy burocrático. Muy burocráticos. Son 190 países, no pueden no hacerlo. Sobre 194 países que hay reconocidos en el mundo, hay 190 en el fondo. Claro, si vos no la aplicás, burocracia te ordena, eso decís. La burocracia en un fondo o en un organismo así ordena. pero además vos pensás, ¿por qué le van a dar a Argentina siempre un trato diferente al que le dan a Nigeria o a Corea? Entonces tienen que tener algo más o menos igual para todos. Ajá. Cuando nosotros proponemos cosas distintas que en realidad son iguales, pues este gobierno está pidiendo este gobierno ahora, está pidiendo 12.000 millones de dólares más o menos. Sí, Esos 12.000 millones de dólares los tenía asignados porque Macri había sacado un crédito por 57.000 millones de dólares. Sube Alberto, suspende el programa sin que nadie se lo pida y quedan 13.000 millones de dólares que la Argentina ya podría haber ido desembolsando. 4 años después que volvemos a pedir eso. Siempre vamos con planteos ridículos y originales. Yendo a tu pregunta, ¿por qué el resto se lleva mejor? La mayoría de esos países no le importa mucho lo que dice el fondo. Y como vos decís, no le ha pedido prestado al fondo desde principios de este nuevo siglo. Los claro. últimos programas tradicionales de la mayoría de los países fueron 2003-2004. Solo pidieron préstamos de emergencia en el COVID, Claro. porque había posibilidad de pedir un préstamo de emergencia. Hasta lo pidió Chile, que Claro. tenía una buena macro. Pero eran préstamos cortos y sin exigencias. Curiosamente, la Argentina no pidió ese préstamo corto, sin exigencias, se peleó con el fondo y recién firmó el acuerdo en el 2022. Somos distintos porque siempre queremos parecer distintos, pero en realidad fracasamos más que los demás. Martín, gracias por Gracias el a tiempo, vos. por venir. Cuando quieras, otra vez repetimos. Un placer. Seguro que vas a escribir otro libro. ¿Estás pensando en algo más? Estoy ya con otro. Ah, ¿sí? ¿Se Sí. puede decir el tema? El tema es esta relación incestuosa entre la Argentina y el fondo desde Ah. sus orígenes hasta ahora. O sea, vas a profundizar más en todo esto. Lamentablemente siempre giro en el mismo tema en loop. Bien. Vamos, Joaquín, si querés poner de nuevo la tapa del libro y vos me decís que este libro se puede descargar ¿dónde? Ahora lo van a ver. Ahí está, La maldita herencia. Se puede descargar gratis en bajalibros.com. Ah, es el portal del grupo Infobae. Efectivamente, ahí pueden entrar y lo bajan gratis. Bien, bueno, genial. Eso es un dato para la audiencia que le gusta leer de estos temas. Gracias por venir. No, gracias a vos. Seguimos en Derribando Mitos y ahora sí nos vamos a comunicar a distancia con el señor Facundo Sonati, que está cuidando a su hijo de 4 patas, le podemos decir. Sonati, ¿cómo estás? ¿Qué tool? ¿Con Acá quién? está, mira. Mostrarle a la ¿Aparece? gente. Sí, cómo no va a aparecer. ¿Cómo se llama, dijiste? ¿Cómo se llama? Mateo. Hola, Mirá, me la Mateo. estaba bostezando, pues estaba durmiendo y yo lo levanté. Ah, ese es el ruido que hace Pobre, cuando Está bosteza. nervioso. No, Sí, le, sí, no sí, le parece hagas un pasar. rinoceronte. No le hagas pasar un mal momento al pobre bicho. No, aparte me muerde. Ah, ¿te muerde? Qué mal momento. Ah, no te. Mira, escucha. Ahí lo escuchaste. No. No se pudrió. Ya está. No. Bueno, la gracia Se ya me está. olvidó decir que hoy te voy a hablar del tema. Vamos a hablar del Pero bueno. tema. Bueno, contame, ¿cuál Sí, sería el exactamente. caso de, y esto también es Argentina, para nosotros hoy? Esto también es Argentina. Hoy te traje una historia que tiene que ver con las mascotas y especialmente con los perros. Una empresa argentina que atiende a las mascotas en Brasil. Es un gran proveedor en el rubro veterinario, pero vamos, si querés, a recorrer
toda esa historia. Bueno, Al espera, inicio. espera, porque tenemos separador de y esto también es Argentina, mira. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Siempre lo tengo que bailar. Me encantó. Bueno, entonces, Nos metemos de lleno en esta historia del día de hoy. Esto también es Argentina, con el caso de un inmigrante en la Argentina, un paraguayo, Carlos Corrales, que decidió darle una vuelta de tuerca a su profesión como médico veterinario allá por la década del 80 y con un socio primero y luego Viviana Masser empezaron a desarrollar productos pensados para las mascotas. El primer, si querés, gran hito de este emprendedor, de este veterinario que tenía, si no me equivoco, en Aedo, su primera veterinaria, y después empezó a producir medicamentos para las mascotas. Su primer granito se cuenta que a partir de los viajes que hacía en la Argentina para presentar estos productos, era mucho más estratégico pensar no ya en visitar pueblo por pueblo, sino ir directamente al exterior, ver dónde había un mercado lo suficientemente grande para desarrollar justamente la comercialización de estos productos que él producía en la Argentina. Quizás un poco al haber sido un inmigrante que vino desde Paraguay, pensó, bueno, puedo ir a otro país y escalar este negocio que estoy desarrollando en la Argentina. Viviana Masser, su esposa, tuvo un rol central en esto porque todos los años viajaba a Brasil, tenía familia, tenía amigos, hablaba portugués y entonces cambiaron los pequeños pueblitos en la Argentina por San Pablo, la gran ciudad industrial, el gran polo económico que tiene Brasil. Piensen que el estado de San Pablo es tan grande casi como la República Argentina, con alrededor de 40 millones de habitantes. Y ellos en la década del 90 tuvieron esa visión de decir, vamos a mirar fuera de la Argentina. Viajaron a esta mole gris y encontraron en Brasil un mercado obviamente muy interesante, pero muy competitivo, muy complicado de ingresar. Y por eso fueron desarrollando nuevos productos hasta que finalmente en la década del 90, cuando la empresa ya se acercaba al primer $1.000.000 de facturación anual, lograron justamente desembarcar con más fuerza en Brasil. Pero en simultáneo en la Argentina seguían desarrollando productos y otro hito de la compañía se da a comienzo de los 2000 cuando lanzan la famosa pipeta, esta pipeta que todo perro debe tener para justamente no tener pulgas. Bueno, ellos desarrollan un producto y lo empiezan a comercializar en la Argentina después de la crisis del 2001 con un agregado, si querés. Empiezan a tener muy pesado, que era Merial, una multinacional, que les termina haciendo juicio con el mote de básicamente plagio, claro. algo que en la industria suele suceder. Sin embargo, esto tarda, como siempre en la Argentina, muchos años en resolverse en la justicia, y recién fue hace una década, allá por el 2012, que la justicia finalmente dio su veredicto y lamentablemente fue contrario a este matrimonio justamente de veterinarios que había desarrollado productos desde la década del 80, pierden el juicio por el negocio de las pipetas, con eso se va la mitad de la facturación de la empresa y lograron en ese proceso de, si querés, una competencia con un gigante, un David versus Goliat, desarrollar una planta de primer nivel en la cual invirtieron $5 millones, siguieron desarrollando el mercado internacional, ya no solo con Brasil, sino con nuevos países, y en la última década lograron no solo recuperar ese 50% que habían perdido de las ventas, sino transformaron a Brasil en su principal industria, en su principal mercado, al punto tal que el 70% de la facturación de esta firma que te voy a nombrar, Labies, es generado en el exterior, con filiales en México, en todo Centroamérica, presencia en todos los países de Sudamérica, ya no solo en Brasil. Y hoy es un laboratorio que está en un nuevo plan de inversiones por otros $6 millones. Carlos Corrales y Viviana Masser ya le dieron lugar también a la segunda generación. Es Esteban Corrales quien dirige los destinos de esta compañía argentina que piensa en
el cuidado de las mascotas, a su vez, un nicho que es el de los pacientes gerontes. Otra innovación dentro de este nicho que le permite, en esta historia de poco más de 30 años, pasar de ser una pyme en Aedo a tener hoy una compañía regional con más de 150 empleados y filiales, como te decía, no solo ya en Brasil, sino también en México y otros países de la región. Es Argentina. Bien, Sonati, me encantó. La verdad, muy buena la historia. Vos Muy bueno. estás pagando internet porque cada tanto se corta. ¿Cómo puede ser? Y bueno, hay que decirle a la gente de Cablevisión. Bueno, vamos a Yo- llamar. Vamos a tener que Tremendo. llamarlos. Mirá cómo nos pusimos en composé hoy, los dos de negro. Siempre. Siempre. Es una cosa, tenemos una antena nosotros dos. Conectamos a la Ya, porque nunca distancia. hablamos. Nunca Digamos al hablamos. público que nunca nos. Para nada. Y coincidimos, el otro día fuimos a una reunión juntos, a la mañana, pin, el mismo look. El mismo Pantalones look. a cuadros. El mismo look. Es muy loco. Bueno, Sí. escúchame, me encantó Así la es. historia, me encantó. Estas compañías, por supuesto, por el foco del bloque, tiene que ver con que son conocidas en el mundo, pero no son tan conocidas en la Argentina como deberían por el logro. Exacto, sobre todo logran de alguna manera saltear todas las barreras que genera la economía argentina y eso es un poco lo destacable de esto también es Argentina, un país que hace más de una década que no crece, tenés historias de empresas que no solo que logran crecer, invierten, ganan nuevos mercados y esto es un poco el caso de Labies, el laboratorio de la familia Corrales. Excelente, Sonati, que tengas un gran lunes feriado, nos reencontramos. Así es, Beso. buena semana. Ahí lo escuchaban a Facundo Sonati, se nos cortaba de a ratitos, pero bueno, ya nos vamos, nos queda un minuto, ahora viene una entrevista que tenemos ya pautada para ustedes. Nosotros mañana también vamos a tener un programa en vivo para que lo puedan ver, pero nos vamos a reencontrar con la cartera de inversiones recién el jueves, porque el lunes y martes son 2 días en el que no tenemos mercado de capitales y a pesar de que afuera sí hay mercado, es completamente innecesario abrirla ahora para ver cómo está operando, porque una parte va a estar cerrado. Así que los dejamos con la próxima entrevista. Que tengan un gran lunes. Hasta mañana. Esto es Derribando Mitos desde las 3 de la tarde. ...53 minutos pasaron de las 3... y ahora la tenemos a Diana Mondino en el piso. Gracias, Diana, por venir. Gracias por la invitación. No, es un placer. Acá la gente pidió por vos y nosotros lo logramos. Mira, vas a ver que ya te van a empezar a decir. Contra Vamos, viento Diana, y marea, además. Contra porque viento y un día marea. Ok. Bueno, tremendo fuera. que estábamos pensando fuera de aire cómo empezamos la charla con Diana y hay un montón de aristas, de temas. Y Facundo dice, empecemos por cuál es el perfil de Diana fuera de la macroeconomía, que ella no hace macroeconomía, ¿no es cierto? Sobre Bueno, todo sé, por vos eso. hacés, te voy a acercar, ¿eh? Ahí A está, ver. ahí. Así te escuchan los de la radio. ¿Ahí estás bien? Estoy perfecta, ¿cómo va? Bueno, lo que dice Diana, que tiene razón, es ella no hace macroeconomía, ella hace finanzas. Contale la diferencia a la gente, porque la gente por ahí no entiende. Bueno, macro es tratar de arreglar problemas fiscales, monetarios o de tipo de cambio y debería ser tratar de poner reglas de juego claras para todos los sectores. Esa parte No. ausente sin aviso en Argentina Hace tiempo. hace tiempo. Y yo trabajo en empresas en tratar de decidir, bueno, hacia dónde vamos, con qué recursos contamos. A lo mejor me gustaría ir para allá, pero Sí. los recursos me van a ser o voy muy despacito o voy a tardar mucho en llegar allá, o a lo mejor hay otros criterios que te dicen, hagamos tal otra cosa. En general uno cree que las empresas son estáticas y que siempre hacen lo mismo y no. Y no no. solo en Argentina, que tenemos este ambiente caótico, sino que en general las empresas están permanentemente en movimiento. Hay competencia, hay nuevos mercados, hay nuevos productos. Claro. Y entonces la parte financiera es una de las partes para ver con qué recursos contás. También obviamente con qué gente contás. Hay un montón de otras cosas en las cuales tenés que estar muy atento. Bueno, que eso es lo que hace Facu, de ver qué hacen Sí. las empresas, cómo sobreviven. Claro, Diana, el otro día vi que hiciste la presentación, mostraste tu libro, Finanzas para Empresas Corporativas. Nosotros acá con Facu, Competitivas. competitivas. Corporativo, no, Com- mijita, dije por favor. Dije corporativo. Por Dios, flor de... Competitivas. Bueno, ahora, vamos a mostrar la tapa, ahora lo buscamos. La Así lo República vendemos. Corporativa Porque la otra vez- de Bustamante, es otro libro. Sí. Eso, el otro día vimos, en otro programa, estuvimos en vivo con un MBA de la Ditela, donde muchos estaban aprendiendo finanzas para las empresas. Sí, señor. Si vos le tuvieras que hablar a esos chicos, ¿cuáles son los tips o de qué manera podría introducirse las personas para ser más competitivo dentro de esa empresa? ¿Qué hace que una empresa tenga más valor que otra?
inexorablemente tenés que identificar en dónde ganas plata y por qué ganas plata. Vos ganas plata porque tenés el mejor producto, porque sos el que llega más rápido al cliente, porque tenés la mejor financiación. ¿A dónde tenés que dedicar los recursos para crecer? Entonces, vos identificás, y nosotros nuestros balances, por ejemplo, no sirven para eso. Vos no podés tener eventualmente adentro de la empresa contabilidad por producto o por áreas. Podés tener diferenciado por ejemplo, por funciones, en marketing o en logística o en producción. Y entonces identificar por qué ganás plata. Todo lo demás también lo vas a necesitar, no podés dejar de hacerlo. Pero para tener bien claro qué área, por ejemplo, no podés castigar, a la cual nunca le podés quitar los recursos. Si es una empresa que tenga, las muy poquitas que tienen recursos extra, que le puedan dar un bonus a la gente que logró mejores resultados. Por ejemplo, identificar si estás dispuesto a tener una actividad donde financiás a 30 días o a 60, cuántos clientes ganarías, cuánto es el costo financiero de ganar o perder esos días. Mucha gente dice, necesito plata para capital de trabajo, descuentan cheques con un SGR, etcétera, pero vos decís, ¿para qué necesitas esa plata? ¿Es para continuar el sistema de financiación que actualmente tenés con tus clientes o que te recibes vos de tus proveedores? O sea, entender bien qué estás pagando, por qué lo estás pagando. Y no tenemos esa costumbre, no lo hacemos habitualmente. Sí sabemos cuánto cuesta la financiación en general. Sí sabemos si ganamos plata o no en general. Claro. Espera, te voy a leer. Es interesante. Alejandro, las mujeres están en llamas como sea. Está el libro, por si lo quieren comprar, Finanzas para Empresas Competitivas. ¿Eso lo acabas de presentar? ¿Ahora? Sí, en realidad ya es la quinta edición. Quinta edición, así que ¿En qué año lo escribiste? No, eso no se pregunta. Bueno, como la edad de una mujer. No, por favor. no, pero es para saber que está vigente. No, justamente está vigente porque los libros de texto en general no tratan la parte de adentro de la empresa, hablan la parte financia hacia afuera, y este libro trata temas de inflación. Que un libro americano no lo tiene inflación. Muy bien, Diana, está bueno. Pequeño gran detalle. Alejandro dice, vamos, Diana, genia, Javier, mi futura ministra de Economía. Eso espero, dice Javier. Le pone mucha presión. Seguí esperando. Vamos, grande Diana. Después Cristian dice, la queremos votar. Please, al menos diputada. ¿Tenés ganas de ser política, no? ¿O sí? La verdad es, es un tema, esa es la típica pregunta que se deja para el final de una entrevista. Pero yo te la hago al principio porque vamos a hablar de otra cosa. Bueno, ok, ahí está perdonado. Bien. Entonces. Pero, a ver, yo creo que nosotros deberíamos todos participar en política de distintas maneras. Sí. Hay una cosa interesante que creo que, bueno, gracias por los elogios, pero no hay mucha gente de empresas que hable ni siquiera de sí mismo. O sea, Facu tiene que ir a visitar a las empresas. Es cierto. Vos escuchás en la tele, bueno, políticos, opinadores, opinólogos, analistas, como le dicen. Analistas, de vez en cuando algunos consultores, pero fíjate que ya inclusive consultores macro se los escucha mucho menos que se los escuchaba hace 4 años. Sí. Entonces es como que el sector privado no tiene una voz. Vos no podés contar qué es lo que te está pasando, por qué te está pasando. Eventualmente hay un gerente de una cámara que atentamente visita al subsecretario, le deja un petitorio y le explican. O van de a 10 empresarios todos juntos a hablar con el correspondiente no sé qué, para que ninguno le vaya a decir algo al otro que le quita beneficio. Y el gobierno ama darle beneficio a Juancito sí y a Pedrito no. O a poner en contra la una contra la otra. Esa es la república corporativa, justamente, que describe Bustamante en su libro. Ahí es interesante entender, si es que podés dar al menos un diagnóstico, un panorama de por qué justamente el sector privado, el campo, por ejemplo, que para mí, y es una crítica que le hago todo el tiempo, no tiene injerencia o poder de lobby como debería por su poder económico y su injerencia en toda la economía, o incluso las industrias, los distintos sectores industriales. ¿Por qué no tienen una voz clara en la opinión pública? Hay varias respuestas. Una de ellas es, mira, tengo tanto trabajo que no me puedo estar ocupando de esto. Lo escuché, sí. La otra es, mira, yo soy parte de una cadena o de un conjunto de cosas. Entonces, lo que yo gano es a expensas de otro. Pongo un ejemplo muy lineal, muy simple. El yogur es alguien que lo procesó, etcétera, etcétera. Fuiste para atrás con la cadena, con el transporte, con el frío y llegaste al tambero. Sí. Si gana mucho el tambero, entonces eso haría que el yogur sea muy caro. Si se encarece la electricidad del enfriado de la leche, eso hace que si el yogur no puede subir de precio, que el tambero tenga que soportar el costo. El maíz. Resulta que le pegan un palo en la cabeza a los productores de maíz para que el pollo sea barato.
Y entonces, ¿quién va a hablar? ¿El señor del maíz o el señor del pollo? Claro. Hay que Pierde qui- el beneficio si habla. Claro, hay que quitar las retenciones. Para mí hay que quitar las retenciones porque es un tema moral, punto. Es Bien, robar bien. con todas las letras. Pero, ¿quién va a ir a decir saquen las retenciones? ¿Los que lo exportan? No, porque tienen el margen. ¿Los que lo procesan? No, porque tienen el margen. ¿Los que están en el medio? Entonces, el único que puede ir es el productor. ¿Cuántos productores de soja hay? 220.000. Creo Claro. que 223.000. Sí. ¿Cuál de los 223.000 va y habla? ¿A qué precio? ¿Los que producen salta en Tartagal? No sé si hay salta en Tartagal, perdón, Pero- estoy diciendo un disparate a lo mejor. Pero digamos, los que producen soja lejos del puerto o cerca del puerto. Sí, sí, soja en Los Salta. trenes en Argentina, todos queremos trenes. Ah, sí. Todos queremos trenes que los pagamos entre los 30 y 40 millones de argentinos, pero resulta que favorece solamente a algunos. Cierto. Entonces, los que ya están cerca del puerto, que tienen menor costo de transporte, lo mismo están subsidiando el transporte de otro señor. Por eso no hay visión, porque Argentina es corporativa. Claro. Me encantó esa frase que dijiste, fuera de cámara, Sí. mientras charlábamos. Pero si Argentina tuviera reglas de juego claras, esos problemas irían desapareciendo. Bien. Claro, se irían sea, ordenando liberar- los melones, digamos. Sí. Claro. Y otra cosa que también suele ser un mito, a favor en realidad muchas veces del empresariado, por el contexto en el cual vive, de esto de lo atamos con alambre, o el empresario argentino es tan hábil por el contexto en el cual le tocó desarrollar su negocio, que todo lo resuelve a pesar del problema. ¿Es así de hábil el empresario argentino, en base también a tu experiencia visitando y conociendo tantos empresarios? Yo te diría que es muy hábil, pero no puede todo. O sea, Claro. a ver, en general, una empresa argentina tiene tecnología vieja. En general, tiene que asumir costos fijos con un mercado chico. Y esos dos temas, mercado chico, abramos la economía, tiene la solución. Tecnología vieja, bajame el costo de capital, esa es la Claro. solución. Pero no es tan fácil. Y lo que tenés es una gran flexibilidad para ir solucionando los temas relacionados con ese tipo de cosas. Y por eso muchos de los productos terminan siendo más caros. Claro. O por eso, o más caros para el poder adquisitivo de la gente. O por eso muchas de las veces no tenés, por ejemplo, la posibilidad de que la gente tenga un horizonte de planificación de su carrera profesional, sino que vamos viendo. Pero hay una enorme flexibilidad en el funcionario argentino, en el funcionario dije, ¿eh? Sí. Hay una enorme flexibilidad también en el empresario argentino. La del funcionario para saber cuánto puede apretar, exigir, coimear, Sí, también. con todas las letras, coimear. Sí. O también del empresario decir, bueno, ¿qué estás dispuesto a dejar o esperar hasta que ocurra algo? Por ejemplo, nosotros para nuestra tecnología, muchas cosas no se compran. Ningún país del mundo compra todo. No. Entonces, si vos vas a comprar cosas afuera, ¿a qué precio? Y entonces ahí resulta que a todo el mundo le empieza a encantar el tipo de cambio diferencial. Sí, obvio. Porque compras barato. Claro, sí, pero está jorobando al agro, que Claro. es básicamente exportador. Es el que genera Claro. los dólares. Entonces ahí resulta que para que yo tenga tecnología, y bueno, que se jorobe el tipo que hace Claro. girasol. Compartimentos estancos. Yo me beneficio, el otro que se arregle. Claro, y Un poco entonces, así. y esa es una de las cosas que se ha generado un equilibrio. ¿Puedo decir algo? Para que Siempre no puedes decir lo que parezcamos quieras acá. terribles? No, Acá bueno. puedes decir lo que quieras. Asimov y Robinson escribieron, justo hoy publiqué un artículo siempre puedo decir, en La Sí, Nación. podés decir lo que La quieras. Nación hoy, Sí. en donde ellos hablan de por qué fracasan las naciones. Sí, Sí. es Why buenísimo Nations ese libro. Fail. Y Bueno, escriben varios papers luego. Claro, y uno de estos papers Acercate es- al micrófono y dice que se Ay, escucha perdón. abajo. Ahí está. Chicos, perdón. Perdón. Sí. Pasa que Acomodar Esperá, el micrófono. pesa está, 100 Juli. millones de kilos esto. No, pero vos te lo pones como vos querés. Mira, yo lo muevo y me lo pongo Bueno, de frente. ok. Dale. Y uno de los últimos es Why Democracies Fail. ¿Por qué Sí. fracasan las democracias? Porque hay tantos grupos de interés que hacen una cosa que quedan todos engarzados. Yo no puedo mover esto hasta que no haya movido aquello otro. Ujú. Ah, Los beneficiarios posiblemente sean difusos, por ejemplo, una apertura de la economía, y los perjudicados son claramente X empresas que creen que pueden tener un problema, o los empleados de esas empresas. Claro. Entonces, no es un problema típico, porque la pregunta que ellos se hacen es, ¿por qué hay países que no crecen? Y hay una falla en las instituciones. Muy bien. ¿Y por qué, si ya sabemos cómo son las instituciones que tendríamos que tener, por qué no las hacemos? Si todo el mundo sabe que hay que abrir la economía, si Claro. todo el mundo sabe cuál es... Exacto. ¿Por qué no lo hacemos? Y porque siempre hay alguien que se beneficia. perjudica. Claro. Que se perjudique y se beneficia. Lo Claro. mismo con la inflación. ¿Vos qué pensás de eso? Hay quienes dicen que debería ser un delito penal para aquel banquero central que permite una excesiva emisión porque genera inflación y mucha gente que se empobrece. Mira, hoy leí un artículo extraordinario, febrero del 2022, A o sea, ver. no hace tanto tiempo, No. firmado por Gabriel Rubinstein, Mirá, qué diciendo que es interesante. absolutamente demencial que un
que capaz que fuera delito que alguien pudiera, que un banco central pudiera emitir de esta manera. Así que bueno, lo que somos y los que nos convertimos. Claro. Pero a ver, la pregunta iba por No, otro lado. la pregunta es, así como vos explicás esto, hay quienes se benefician y quienes se perjudican. Con la inflación pasa lo mismo. ¿Por qué un gobierno entero, no lo digo por este solo, digo por los anteriores también, no determinan un plan antiinflacionario? Porque en algún punto se benefician. En parte, en algunos puntos se benefician, no siempre son los mismos los que se No, van beneficiando. claramente. Ese es un arte de los políticos de decir un ratito a cada uno, porque Claro. si siempre fuera uno el que está perjudicado, al final ese uno se enojaría un montón. Lo que tenés es que el gasto público es el que nadie quiere o puede tocar. Claro, Y ese gasto público, teníamos un gran cuco, que era la energía, claro. y a la sombra de que lo que aumentamos el gasto en energía, aumentaron un montón de otros gastos que no está claro que se necesiten. Mira, Argentina en los últimos 23, 25, 30 años duplicó cantidad de ministerios, cantidad de secretarías, cantidad de subsecretarías, etcétera. Duplicó el gasto público. Claro. Y decime vos qué servicio es el doble de mejor que antes. Ninguno. Para nada. Claramente no. Entonces, porque además se hace en una empresa misma, cada tanto se hacen, todas las empresas grandes van realineando, porque dice, che muchacho, tengo que sacar 3.000, 5.000, 10.000 tipos, sacó Facebook hace Sí, un mes sí. y medio. ¿Sí? ¿Es que le sobraban realmente, que antes no servían, o que ya se te hace tan difícil coordinar que decir, bueno, juntémonos achicar. de nuevo y achiquemos? Siempre se habla en la política, se habla de la mesa chica. Sí. Entonces, o sea, en algún momento alguien tiene que coordinar. Y cuando tenés semejante distribución, además de que cuesta plata, hace que todo se paralice. Nada podés hacer hasta que el otro no te dé el ok. Y son muchos otros y cada uno tiene que volver a pensar. Ahora, sí. Con respecto a lo que vos hablabas del libro, Why Nations Fail, el capítulo 13, me acuerdo de memoria, habla sobre las instituciones extractivas. Sí, esta, señor. esta cuestión de... Bueno, Argentina es esencialmente extractiva. Eso te voy a preguntar. Los Kirchner eran extractivos porque Santa Cruz es una provincia que siempre ha trabajado. Ahí dice, para los que no lo conocen, hay dos tipos de instituciones básicamente, las inclusivas y las extractivas. Las inclusivas en las que todo el mundo tiene alguna posibilidad de mojar el pancito, digamos, de trabajar en algo, y la extractiva es que yo le quito a alguien que no se puede ir. Las minas de Potosí, los pobres indiecitos tenían que trabajar ahí, Claro. y el oro ni siquiera, la plata en realidad, ni siquiera quedaba en ese lugar. Y no podías quejarte. El campo argentino es eso. El Claro. campo, ¿a dónde te vas a ir? Si la inversión ya la tenés hecha. Claro, en realidad lo que haces es invertir mucho menos, no tenés la tecnología que tienen otros, no fertilizás al mismo ritmo de los otros, las tranqueras están hechas pedazos, pero, y podrías crecer. ¿En dónde se nota muchísimo? Por ejemplo, Argentina tiene, por condiciones edáficas, podrías tener, prácticamente duplicar la zona, el área de producción. Sí. Y obviamente cuesta un montón hacer plata, porque no es que el campo te está esperando lleno de alambraditos y tenés que hacer mucha inversión previa. Y nadie va y la hace, primero porque no ganó suficiente para poder hacerlo. Segundo, si mágicamente encuentra en un cajón el dinero necesario, no ganaría plata haciéndolo. Claro. Claro. El tipo que ya está hoy dice, bueno, el campo ya está mientras yo cubra costos variables más un cachito más. Ujú. Ahí son lección número 1 de micro. Cubro costo variable más un cachito y bueno, sigo. En cambio, invertir, que es poner plata Ujú. A riesgo. para hacer esto, no te lo va a hacer nadie. Y que lo loco es que tenemos el espejo al lado y Brasil lo hizo. Claro. Y por eso Paraguay. y Y Paraguay, Uruguay Y también. Uruguay y hasta Bolivia. Sí. Claro, Están extendiendo sus fronteras agrícolas justamente porque invierten, ¿o no? Claro, totalmente. podés hacer un montonazo de cosas, pero mismo en el campito que ya tenés, podés hacer algo mejor que lo que ya hay. Claro. Pero no te dan los números y apenas llegas a fin de mes. Ese es otro mito interesante. Ayer la expresidenta de la Nación y hoy vicepresidenta mencionó al Actual campo. vicepresidente formando parte de este gobierno. Sí, Ay, sí. perdón. No, Ay, hay que decirlo porque... No pasa vos nada. No, pero Suele- cuando hacen Pensé que encuestas... estábamos metiendo un furcio. Voy a es la hacer vicepresidenta un paréntesis. Cuando vos haces encuestas en la calle, le preguntás a la gente, dicen, quiero que vuelva Cristina. Claro. Cristina está en el gobierno. No, Es pero importante han decirlo. logrado que la gente Sí. lo disocie. Sí, tal cual. impresionante Hacé eso, pero- Entonces hace el comentario. No, a propósito, no vi la entrevista completa, pero porque cuido también mi estómago, pero sí puntualmente, y lo escuché 2 veces para entenderlo, hizo todo un análisis de lo que tiene que ser la Argentina de acá en adelante, de generación de empleo, Sí. y básicamente menospreció al campo como que es un sector que básicamente no genera empleo y que el poco empleo que genera es de bajos salarios o de bajas remuneraciones. ¿Eso también es un mito? Absolutamente. Claro.
Absolutamente, es un mito acá, en Francia, en Ucrania, en donde quieras. A ver, primero, la gente que vive en el campo está haciendo una tarea X y dedica todo su día a esa tarea X. Sin esa tarea no habría comida, o no habría algodón para la ropa, o no habría, no sé. Yerba, tabaco, lo que sea. Lo que fuere. Pero ellos, si vos contemplas exclusivamente la gente que está empleado o afiliado a la UATRE, que es el sindicato, el ingeniero agrónomo, ¿está contado ahí? El veterinario, ¿está contado ahí? El gasoil que se mueve en el interior, la estación de servicio, Claro. el restaurante, el puticlub de la ruta, Claro. por Exacto. favor. Sí. Los comercios de los pueblos. Los comercios de los pueblos, la industria metalmecánica. Argentina ha sido, ya está perdiendo eso, absolutamente pionera en una cantidad de cosas, bueno, obviamente con la siembra directa porque inventamos aquí, pero en maquinaria pesada. Sí, correcto. O sea, en cantidad de cosas, en tractores, etcétera. Bueno, vengo de una ciudad, San Vicente, cuna de la cosechadora, tuvo 3 fábricas de cosechadoras. ¿En qué año se La década del roló? 60 fue el mayor apogeo, era la ciudad que más acero consumía en la Argentina per cápita, vivían 5.000 personas y había 1.000 obreros. Increíble. Era un mar de bicicletas, ¿Cuántos me lo contaba mi habitantes abuela, tenía, era más o un menos? mar de bicicletas. Claro, porque además la calidad de vida en los pueblos es maravillosa, ¿no? Claro, claro. Y se Pero- sacaban 3 cosechadoras por día. Eran Bofelli, Bernardín y Cenor. Sí. Las 3 fundieron. Bueno, pero perdón, nada María Juana que tenía los astilleros Es y claro. a ver, hoy las barcazas las traemos usadas desde el Mississippi cuando teníamos un señor que hacía las barcazas para traer nuestro grano. Exacto. Yo soy de Córdoba, Claro. digamos la industria automotriz en Córdoba, cuando uno también ¿por qué a la automotriz sí se le considera toda la cadena de valor? ¿Por qué sí se considera todos los eslabones que tiene y no al campo? Ideológicamente está mejor Pero, visto. pero perdón, ponele que el campo no genere valor, ponele Sí. que no genere empleo, ponele que no genere nada. Tenés un país que geográficamente, espero que los que están escuchando esto lo conozcan o no, no sé, Sí, ahora te voy a en leer. donde de Moscú a Madrid, o sea, de Rusia distancia, sí. a Portugal, es la misma distancia que de Jujuy a Tierra del Fuego. Es increíble. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a dejar todo vacío? ¿Lo vas a dejar en 4 ciudades? Agarra un avión, ¿qué ves abajo? Generalmente está todo trabajadito abajo. Sí. Y entonces, lo que pasa es que el quitar las escuelas, quitar los caminos no se quitaron, se dejaron de De mantener. desarrollar. No tenés ningún tipo de acceso a otras cosas. Hoy tenemos todavía varios miles de escuelas sin conectividad. Sí. Es decir, algo más barato que poner conectividad en una escuela Es puede cierto. haber, y la cantidad de cosas que esto genera. Entonces, por no entender la importancia, se la niega. Pero de todas maneras, aunque el agro fuera pequeño, o la minería, tenés una única mina, ahora estamos todos chochos con el litio, ¿no? Sí. Ah, claro, y Pan American Silver en Santa Cruz, ¿esa no sirve? ¿Esa no existe? ¿A esa no la vamos a considerar? ¿Esos empleos no son útiles? Entonces, toda la cordillera tenés algún tipo de explotación de algo. Esas explotaciones en sí mismas, cada una es pequeñita. Claro. Juntás todo, porque hacen una trampa, te agarran el empleo industrial, todo junto. Es verdad. Y el sector financiero, no sé qué. ¿Y el sector financiero a quién le presta plata? Claro. Si no estuvieran todos estos otros sectores, considerar que una economía es desguazable y que vos te podés quedar nada más que con un sector y que lo demás va a desaparecer y Claro. que no importa, es de una ingenuidad Sí. o, bueno, puede ser ideología, pero básicamente es no interpretar las funciones que tiene cada uno de estas. Los otros días, perdón, una cosita, Sí. veía cuánta gente está registrada o estuvo registrada en algún momento como servicio doméstico. Ujú. Hay no sé cuánto de servicio doméstico. Primero, para que haya X de servicio doméstico, hay X más 1 de gente que los puede contratar. Sí, Exactamente. Ujú. Que los quiere contratar porque quiere decir que vos tenés trabajo y entonces necesitas a alguien que haga ese tipo de tarea. Si no hubiera lo uno, tampoco puede haber la otra. Van unidas, indisolubles. Y tenés una situación que es bastante particular, que es un régimen laboral lo suficientemente conveniente que mucha gente que, por ejemplo, que no tiene obra social, se autorregistra como si fuera servicio doméstico para gozar de la obra social que hubiera, la jubilación que tenga, etcétera. Claro. Entonces, voy a decir, estamos considerando, y vos querés, si vos quisieras, no, hay mucho más. Por eso se lo escuchó un ministro, Sí. Hay mucho más servicio doméstico que empleados en el sector X. ¿Vos querés que todo el mundo sea servicio doméstico? Claro. ¿Y quién los va a contratar? Claro. ¿Y qué clase de trabajo? ¿Y qué oportunidades tiene? ¿Y cuánto podés generar con eso? Y en todo es lo mismo, en todo. Yo tengo Sí. una pregunta respecto a lo que dijo en relación con el campo. Ayer Cristina explicaba
A mí me interesa tu óptica financiera. A ver. Explicaba del foco sobre Vaca Muerta, que en estos momentos, pensar en un país agroexportador, los precios de los commodities van variando y se refirió hasta el Exacto. precio del petróleo. Y explicaba que la Argentina se tiene que industrializar. Vos, desde la óptica financiera, cómo ves Vaca Muerta, el petróleo, el litio? ¿Habría que apostar eso en la Argentina? ¿Es algo que nos va a dar rédito en Divisas. el futuro? No me cabe ninguna duda que hay que apostar por ese, como por cualquier otro sector. Si hay un pibito que te hace cubo Sí. Rubik hecho de otro plástico, pero dale, no tenés por qué decir vos no. Ujú. A mí me da mucha rabia cuando dicen vos sí, porque a ese le dan plata que pagamos entre todos. Pero más rabia cuando dicen vos no. Claro. ¿En base a qué criterio vas a decir que vos no podés trabajar en algo? Yo creo que sí que son sectores que tienen un enorme potencial. El concepto de industrialización en Argentina, lamentablemente en nuestros políticos de todos los colores, Sí. están confundidos porque ellos creen que hacer más etapas Ujú. es mejor. Lo que hay que hacer es más precio final de venta. Entonces, si yo vendo trigo a secas, o si vendo trigo y le pongo huevo y lo convierto en ravioles y lo pongo en un blister y lo llevo a un supermercado en Italia, a lo mejor la suma de todos esos costos hace que el productor de trigo inicial gane menos que cada uno, y Claro. entre todos no ganaste más. Además, no todas las etapas se van a hacer en Argentina. Exacto. Entonces, más etapas no es lo mismo que más valor agregado. ¿Viste la de cuando éramos chiquitos que te decían que pesa más un kilo de plumas o un kilo de Sí, plomo? sí. Es lo mismo. Claro. ¿Qué da más valor agregado? ¿100 pesos de gas o 100 pesos de arándanos? Claro. La diferencia es cómo se distribuye. Ujú. Lo mismo, si elimináramos las retenciones, si vos eliminás las retenciones, siguen entrando los mismos $100 Ah, a Argentina. lógico. Nada más que en vez de que se lo quede el gobierno y decidan Se que lo queda el gasta, productor. tampoco. Bueno, la Porque cadena. Se Sí. lo queda entre toda la cadena. A lo Sí. mejor te sube el transporte, que son Bueno, el camiones consumo de tan- fertilizantes va a crecer, hay Claro. un montón de Claro, variables que van a... hay $100 que a ahora el modificarse. gobierno decide 35 de esos para dónde van. Ahora, entre todos se van a matar para que esos 35, no, yo quiero, Más yo quiero. maquinaria agrícola, de mejor calidad, más tecnología. Y además, algo que, como una línea solamente, el mejor ejemplo de que pueden convivir campo, industria, servicios y demás es Estados Unidos, que tiene Claro. de los sectores agropecuarios más grandes Más y desarrollados, avanzados del mundo, y eso no impide que tenga Nueva York, el centro financiero, Claro. y toda la industria que desarrolló a lo Perdón, largo de su historia Estados Unidos. Ucrania con guerra, la Sí. mitad del país en destruido, la otra mitad sigue produciendo. Claro. Y como no podían mandar por los puertos, y bueno, tuvieron que hacer un convenio, pero mientras lograron hacer ese convenio por el Mar Muerto, por el Mar Negro, rediseñaron vías de tren para mandarlos por Polonia, por favor. Espectacular, claro. Claro, un país que se mueve rápido a pesar de una situación sí, completamente catastrófica. catastrófica. Sí. Ahora, yo me pregunto, vos sos una analista de la realidad constante, porque estás activamente en las redes, hablas con empresarios, hablas incluso con funcionarios a veces. Tengo los que decidir y quiero perder la menor cantidad de plata posible. Y sí, ya lo sé. Pero la pregunta es, ¿cómo ves de cara a la próxima gestión? No importa quién gane. Digo, tenemos recursos escasos, sobre todo dólares. No se importa nada y no tenés para producir. Sí, señor. ¿Y qué hacemos? Déjame exportar. Ok, vos decís abrir. Abrir la exportación indiscriminadamente. Exportación, no Sí. importación. Exportación indiscriminadamente. Y voy a ser muy torpe. Sí, Todos hemos visto las fotos de las vacas que se murieron en el campo. sí. ¿Por Sí. qué no me las dejaste exportar? ¿Por qué? ¿Por qué no me las dejaste exportar? Eso es lo que digo. ¿Por qué? Pero ¿quién se benefició no dejando exportar las vacas? El gobierno que no distingue que una vaca tiene 4 patas pero un montón de cosas adentro y que vos podés vender el cuero por un lado, bueno, no vale nada el cuero. Bueno, Pero podés vender alguna otra, podés vender el mondongo. Entonces, déjame vender algunos cortes acá y otros. Eso, así se industrializó la ganadería en Uruguay. Industrializó. O sea, Sí. ¿qué hicieron? En vez de exportar completo, dijeron, hay algunos cortes que quedan acá en Sí. Uruguay y hay algunos cortes que se pueden operar y exportar. Y los del medio, bueno, a ver muchachos, a ver qué consigue cada uno. Y entonces generaron no solo muchísima más producción agropecuaria, sí. sino que también generaron muchísima más actividad exportadora con la cantidad de cosas que eso tiene, porque necesitas señores que hablen inglés, que viajen a China, Obvio. Que den servicio afuera. Que seguros, flete, o sea, eso mueve Todo. la economía un montón. Pero hay una pregunta ahí que encaja perfecto justo con el caso de Uruguay. Uruguay no tiene una población que critica al gobierno porque permite exportar cortes que quizás en Uruguay no se consumen porque tienen mayor valor FOB. ¿Vos conocés un italiano que critique a Italia por exportar No, Ferraris? pero Argentina sí. ¿Cómo hacemos? Bueno, le tratás Bueno, de- Acá exportás lomo y la gente se queja. Ahí, Esa es la ahí locura. Quizás, y me gustaría saber tu análisis también, Diana, con respecto a eso, de quizás
hay un preconcepto de que ganar plata está mal en la Argentina. Bueno, sí. esa es una cosa adicional. También. ¿Es adicional, Adicional. o es la génesis del No, problema? lo que En el pasa es que sentido en general, de... en Argentina llevamos un país que está tan sobreregulado que la Claro. única forma de ganar mucha plata es de estar adentro de un kiosco. Claro. Toda regulación implica el nacimiento de un kiosco. Ese kiosco suele ser compartido entre el funcionario y el que lo recibe. Siempre. Y sí. lo peor es que si hay un funcionario muy honesto que pone a su mejor leal saber entender la mejor regulación posible, eso hace que siempre estás discriminando entre fulano y mengano. Y hay cosas que son lógicas, naturales y bien. Bueno, señores, en rojo se frena. Bien. Listo, hay una regulación que dice eso, en rojo se frena, y si no produce un accidente, si tiene que andar en moto, póngase el casco. Pero no, que mi libertad individual, sí señor, pero con el sistema de salud que nosotros tenemos, si usted no usa el casco, le tenemos que pagar el arreglo del cráneo entre todos. Si usted tuviera un sistema de salud privado, no quiere usar casco, pero mire que se muere, que yo no voy a hacer nada por usted. Claro. O sea, tiene que ¿Cómo es haber en Estados coherencia. Unidos? Bueno, en muchos países, perdón, en el resto de Latinoamérica, que no Claro. tenemos un sistema de salud comprensivo ni tenés que usar casco. Pero vos tenés que asumir la responsabilidad y el costo de tus actos. Claro. Entonces, en muchas de estas cosas no está. Pero ya me olvidé que me habías No, preguntado. porque yo tengo una crítica hacia el argentino, pero me incluyo. Yo trato de ser diferente, pero digo, tenemos los incentivos cambiados. Y cuando vos querés cambiar un Sí. incentivo para que las cosas sean más libres, la gente se queja. Bueno, para. Veamos. Todos sabemos que en el año 2022 Sí. se han comprado una cantidad de yates y aviones Sí. monstruosos en Argentina. Exacto, porque había cepo. Porque había cepo, lo cual quiere decir que en realidad al que conseguía el permiso se le permitía comprar a un tipo de cambio muy barato. Sí. Y además es un producto que es muy difícil de estandarizar el precio Sí. Claro. y te podían decir que valía 10 11, cuando exacto. valía 5 u 4. Era un beneficio. Alguien lo encontró el hueco y dijo, por Bueno, acá. entonces ahí tenés, alguien encontró el hueco, que vivo que es, se lo merece, señor. Si alguien hizo el hueco para que Exacto. eso pueda Es estar, un delito. bueno, hay que encontrar cuál fue el funcionario y alguien tendría que ir y denunciar. Y son Claro. dos problemas. Ujú. ¿Quién fue el funcionario que escribió de forma tal que descuidadamente no se dio cuenta que podían entrar aviones y ya posiblemente haya sido un error genuino, ¿eh? Sí, sí, sí. En Sí, este Sí, sí, estado porque seguro. además no son muy lúcidos en No, general. No, pero ponele, un error honesto, te confundiste y bueno. Sí, no tuviste esa viveza para darte cuenta del error. Bueno, o del bache. y después cuando empezó a aparecer tardaste en darte cuenta Ujú. y solucionarlo. Pero ¿quién va y denuncia? Nadie. ¿Quién va y denuncia lo que pasa con la CIRA hoy en día? No, lo hace la Claro, te prensa, lo cuentan pero en no es off. una denuncia Te lo- fiscal, los oficial. empresarios te lo dicen, te lo Claro. cuentan. Claro, Sí. pero el juez no puede actuar con lo que no sé quién te No, dice. actúa de Sin oficio, la claro. denuncia es imposible. Claro, no, pero aunque actuar, ¿cómo podría actuar de oficio? ¿Y qué encontraría? Que yo pedí el permiso y me lo dieron, y que él pidió el permiso y no se lo dieron. Claro. Y bueno, no alcanza para todos, Sí, entonces un arbitraje que sí. a uno se lo di, a otro no. ¿Cuál es el delito, señora? Claro. ¿Acaso usted va a comer al restaurante todos los días? No. Entonces, esto es lo mismo, los recursos son escasos, etcétera. Sí. Lo que tenés en Argentina, y volvamos, Ujú. el pecado de ganar dinero es porque en muchos casos ha estado asociado no al mérito. No hay el Steve Jobs argentino, que es Marcos Galperín, Sí. es reconocido y reputado y llenó el Luna Park los Sí. otros días, en Glevien de Globan también, o sea, gente que la gente admira genuinamente. Ujú. Pero de esos hay pocos. Sí. Sí. Y hay muchísima otra gente que ha hecho grandes maravillas solito, como las empresas que vos vas a visitar, o el tambero de no sé dónde, que hay en la cuenca lechera de no sé qué, hay 10 tamberos que uno fue creciendo un poco más y otro menos. Exacto. Pero la gente no necesariamente valora las cosas que como que vivo. Lo que pasa, ¿hemos visto cómo hace laburar a los hijos? Claro, exacto. En los supermercados chinos te dicen, no, pero es que trabajan él, la mujer y los Son hijos. esclavos, te dicen, claro. Claro, y digo, ¿por qué tu mujer y tus hijos no pueden trabajar? Claro. O sea, no critiques al que sí trabaja. Bueno, pero digamos, la riqueza en general en Argentina ha estado asociado a algún favor Ujú. de alguna naturaleza. Y Mm. para colmo, gran parte de la riqueza en Argentina se oculta porque el sistema impositivo es muy grande, entonces la gente dice, mira, yo gano el dinero honestamente, que no quiera pagar impuestos después es otra cosa. Sí. Y confundimos, esto yo en mi curso de finanzas doy una clase entera de esto, es decir, no confundamos actividades ilegales con que una vez que hiciste la actividad legal no quisiste pagar impuestos, o una vez que hiciste la actividad legal y sí pagaste impuestos, después dices, che, yo hago lo que quiero con esto. Claro. Y entonces los blanqueos van y tratan como criminales a los que hicieron algo legal, pagaron sus impuestos y después se guardaron en un cajoncito el resto de la plata y dicen, argentinos con dinero en el exterior. What's the problem? Sí. Coincido con esa mirada. A ver, perdón, Totalmente. todos los que invertimos en CDR, Estamos Pero poniendo también dinero al plata en el exterior. exterior. exactamente, o sea,
guarda con esas cosas, ¿no? Totalmente. Hay un comentario que justamente... Perdón, de si usás Netflix, Estás estás también. en el exterior. Sí. Alejandro dice, Galperín nació rico y lo único que hizo fue robar las ideas de eBay. ¿Cómo se eBay nota que no hizo y lo que... PayPal. Ponele Pero- que sea cierto, pero para. Ponele que sea cierto, que nació rico y que robó las ideas. Yo te voy a contestar con una frase, lo digo primero en inglés para hacerme la Dale. paqueta. Ideas without execution are worthless. O sea, Claro. las ideas hay que ponerla en marcha. Y correr el riesgo. Pero a ver, de remate nació más o menos al mismo tiempo que Sí. Mercado Y Libre. de otro hijo, otro niño A la- rico. a la sí, Maula. Alec OLX Oxenford. Sí. o XL, No, no sé pero cómo ese se fue llama. Ah, no, OLX. eso fue después, claro, Pero- OLX. Del mismo Pero- fundador, Alec Oxenford. Pero bueno, todas estas fueron Sí, más o menos Contemporáneas. simultáneas. Ujú. Y no todas Solo llegó Mercado Libre, en han realidad. funcionado. Bueno, o billeteras digitales. ¿Hoy cuántas billeteras digitales en Argentina? ¿30, 40? Claro. Hay algunas mejores que otras. Hubo un beneficio impositivo muy grande. Sí. Mucho tiempo. Ujú. Bueno, vos conocés el sector. O sea, que Bueno, lo sabés. pero hubo alguien que lo aprovechó mucho mejor que todos los Exacto. otros. Pero eso tiene que ver con lo de Galperín también. Él aprovechó donde nació. Nació en la familia correcta, sí, pero fue a estudiar a Wharton, se capacitó, trabajó en YPF, trabajó en JP Morgan, hizo lo que explicaba muy bien Diana, ejecutó la idea. Obviamente que existía el proyecto, porque él lo vio en Estados Unidos y tuvo el privilegio de nacer en una familia que tenía la capacidad de pagarle los estudios en Estados Unidos. Eventualmente se lo pagó con su trabajo cuando ya estaba en YPF y después fue a Estados Unidos. Pero de todas maneras, es doblemente meritorio. Porque si quería tranquilamente seguía en Sadesa, en la curtiembre de la familia, y no Bueno, tenía que crear menos nada. mal, menos mal porque las curtiembres no existen ninguna. No, No, por ya eso. está. Por Ya eso está. tuvo una doble mérito para Allá mí. tenés una pregunta de Gonzalo que dice, siempre se va por la más fácil. Vamos al fondo de lo que dice que nos preste. ¿Alguna vez el fondo se va a cansar y decir, basta, no les presto más, paguen primero lo que nos deben? ¿Qué hora es? Son las 16 y 26. En 14 minutos 30 13 con segundos. 59. No, a ver, el fondo tiene un problema extraordinario con Argentina. A ver, acaba de hacer un salvataje de Ghana por 3.000 millones de dólares ayer. Dato. Ujú. A Argentina le prestó bien, regular, mal, lo merecía, no lo merecía, porque era Macri, porque no era Macri, qué sé yo, ya está. Ya está. Ya está en los primeros 44.000. Ahora ha dado, el endeudamiento con el fondo ha crecido notablemente, creo que ya vamos por casi 22.000 Sí. adicionales al fondo. O sea que si estaba mal haberle pedido plata al fondo, Todo lo que se... sigue claro. igual de mal seguirle pidiendo cada vez más. Y ahora se está negociando una Y nueva ahora está extensión. pidiendo que además te anticipe lo que te quizás en una de esas, por lo mejor, te iban a- quiere prestar. Exacto. Entonces, resulta que, dejamos de lado que lo putean al fondo. Sí, sí. Lo mismo que le piden. Sí, Bueno, sí. ahí tenés una situación muy extraña. Si estaba mal pedir, no pidas más. Exactamente. Si no podés pagar, no podés. Bueno, pero ahora el fondo tiene un problemón. A ver, Si le dice, che, Argentina, excuse me, pero no te doy un mango más. y medio que nos hundimos, ¿o no? Claro, nos hundimos, pero ahí el nos hundimos depende de cuál sea la reacción del gobierno, porque el gobierno dice, pucha, la verdad, mira, tengo este problema, hago una serie de cosas, ninguna de las cuales es fácil, linda y agradable, porque si no ya las hubieran hecho, Exacto. y que son las que si no va a tener que hacer el próximo gobierno, y van a ser menos lindas, menos fáciles y menos agradables cuanto más tiempo pase. Y entonces, wow, ¿qué vamos a poder hacer con eso? Entonces, ¿el fondo se puede cansar de nosotros? Sí. El board tiene que decir, muchachos, a esta gente no le damos más plata. Sí. Ujú. Pero también es bastante difícil decir, yo le quité el último pedacito porque hay algo que está comprometido y me prometieron y lo que pasa es que la sequía y lo que pasa, bueno, Claro. porque hay, desde el fondo dice, mira, yo tengo muchos otros países a los cuales le he prestado. Ujú. Pero además la función del fondo es auxiliar a países que tengan problemas transitorios de balanza de pagos. Y Argentina lo tiene transitorio, porque si vos dejás de exportar, mantén las restricciones con importaciones en una forma más clara, Sí. modificarlo de otra manera, hay 10 formas de hacerlo. Decir, bueno, esto es transitorio. Los commodities te pueden subir y bajar, y sí, volvamos a lo que decías del petróleo y los petróleo, commodities. la vaca muerta. Ajá, ¿acaso el petróleo no sube y baja de valor? También. Y si vos subís y bajás de valor el petróleo o el gas y lo industrializás y invertís 10.000 millones de dólares en una nueva polo petroquímico en Bahía Blanca y hacer fertilizantes extraordinarios, el fertilizante no sube y baja de valor. Sí. Está 40% más barato que hace un Exacto. año. Sí. Entonces, el potasio, teníamos la mina ahí de potasio Vale de R2, le jorobamos tanto a los pobres señores que se terminaron yendo. Ujú. Y entonces viene un gobierno, el de Mendoza, y dice, yo la voy a reabrir. ¿Más con qué Claro. platita, no? Sí. Claro. Bueno,
¿Con qué soldi, como dirían Qué los italianos? interesante. Sí, O sea, pero a ver, el problema en Argentina es que nos ahogamos en un vaso de agua. Si todo, o de tecito, que estaba muy rico. Miren Sí. la taza, miren la taza. Sí, dicen tenemos acá. el logo de Neura en la Sí. taza. Lo que tenemos es la posibilidad de ir haciendo lo que hacen. Hay una frase famosa de no sé de quién, que dice, no copien lo que hacen los países ricos, copien lo que hicieron para hacerse ricos. Es cierto eso. Es buenísima esa frase. Y voy a decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Laburar. ¿De Sí. qué manera? Y déjame trabajar. Tengo las vaquitas, bueno, ya se murieron en el campo unas cuantas, pero todavía hay otras que se están a punto de morir. Déjame la digo vaquita Claro. porque es la más... Porque es simpático. No, sí, no, porque es representativo. impactante, doloroso. Las No, todos sí, yo vimos estuve en el campo el domingo y la verdad está amarillo todo. Bueno, pero además hemos visto Sí, la foto de los cadáveres de las... claro, un sí. esqueleto forrado Sí, con cuero, ¿no? Sí, tremendo. Sí. Bueno, hay muchas de esas cosas que uno pudiera permitir hacer de alguna manera. Hay cosecha que no se levantó porque con las retenciones no podés pagar ni siquiera el pibe que te viene a levantar la cosecha. Elimíname Claro. transitoriamente si querés, pero que se pueda levantar la cosecha. Claro. Sí. Bueno, hay un montón de estas cosas. Pagás Totalmente. la tasa vial, pero que la tasa vial vaya al camino. Haceme un fideicomiso si querés, pero que no vaya a rentas generales del municipio, que además hace cositas raras en el municipio. ¿Te puedo preguntar por finanzas? A ella le gusta la Dale, finanza. Una dale, pregunta. Ella trabaja dale. con ¿Te Sucho a puedo, la noche. te puedo dar un Dale. dar un giro en la parte técnica Dale, de dale, lo que está salimos de sucediendo ahí. en Estados Unidos? Dale. Lo que está pasando hoy es la discusión sobre la terminal rate. Sí. Si la Fed sí o no va a seguir continuando, va a llegar a una terminal, va a ser una terminal. La gente acá pregunta mucho respecto a equity. La terminal nuestra es 200%, viejito, Claro, porque estamos claro. en el 97 todavía, así que uff, la Vale, nuestra. La nuestra. Ella Eso- dice la de la Fed. vos La de decís. la Fed, yo estoy en Estados Unidos. ¿Es un buen momento hoy para equity? La verdad, perdón, si supiera no estaba acá, ¿no? Claro, es lo que estaba, yo estaba digo en las siempre. Bahamas. Bueno, pero es de suponer que el equity conceptualmente siempre debería ser mejor que renta fija. Claro. Porque si no lo fuera no podrías pagar la deuda de la misma empresa. Exacto. Buen punto. Entonces, siempre tiene que ser que sea superior. Transitoriamente, hay las cuestiones que te tiene el leverage, etcétera. Sí. Pero sí hay una relación directa que es entre ROE y ROA, el return on equity y el retorno sobre tu patrimonio y sobre tus activos. Sí. Esa relación está dada por el leverage. Cuánta deuda tenés y qué costo tiene esa deuda. Esa es todo el mundo de su empresa puede hacer esa cuenta en un nanosegundo. Ujú. Si la tasa de interés sigue subiendo mucho, hay una situación que es muy particular. No va a haber dos empresas a las cuales las afecte bien. Entonces, la gente tendría que agarrar y mirar bien la empresa y decir, esta era una empresa que ya estaba endeudada. Si le suben la tasa, ups, Claro. big problem, ¿no? Ujú. Si es una empresa que no tenía deuda, que suban la tasa, puede ser que sus clientes estén afectados. Claro. Pero la Pero la empresa, empresa en sí no. misma no. Entonces, no es que la tasa afecta a todos por igual, afecta a unos sí, a otros no. Ujú. También tenés una situación bastante particular, que dentro de este leverage es cuánta deuda tenés con respecto al patrimonio. En Estados Unidos en general todas las empresas tienen mucha deuda porque es Porque fácil, porque viven es de eso, barato, claro. viven de eso, etcétera. Pero también nos tenemos que fijar cuál es el retorno que tienen sobre sus activos. Y en Estados Unidos es muy habitual que la empresa no tenga activos propios, sino que hace el leasing Ujú. de todas las cosas, no las hace por sí mismo. El galpón en el que están no es propio. Exacto. Y sí. muchas de las máquinas Claro. no son propias, están compradas de esta manera. Entonces, una empresa puede tener muchos activos que no sean propios, con lo cual lo que sea que gane respecto a esos activos, es maravilloso porque no es propio. Así que hoy comprar acción así en general, blanket, yo no me lo veo. Yo lo que veo es que tendrías que mirar a una empresa. Bueno, y lo malo de eso es que hay que laburar. Entonces la Claro. gente te dice, no, las acciones son una timba. No, no. Hacete un cursito, agarra Sí, acá lo lápiz y decimos papel. siempre. Mira, lamentablemente no sé qué estén en castellano, pero hay un sitio que es extraordinario, Answath Damodaran, que es un genio de las finanzas, que es un profesor que tipo cada tanto valúa una empresa y te pone hasta el spreadsheet que el tipo usó. Ay, qué interesante. Mirá, bueno, ¿Eso lo hace en la web o De es nuevo en el Twitter? nombre. Está, él se llama Answath Damodaran y el nombre del blog ya me va a salir cuando estemos hablando de Bueno, otra cosa, porque sí. tiene un nombre simpático. Acá está. Y entonces Ahí lo valúa... encontraste. ¿Cómo se llama el blog? Dame un segundo. No, Espera. Principles of Valuation es el nombre del libro, no te lo confundas. Ok. Pero- News on Markets.
No, Musing on markets, o sea, musing es meditando sobre los mercados. escuché una Ajá. entrevista Y el de tipo esas. agarra, no sé, Tesla. Sí, Y dice, ¿qué tendría que ocurrir para que estos tipos valieran, en vez de 100 no sé cuánto, que valiera más? sí. Bueno, tendría que subir esto, tendría que bajar el otro. ¿Qué hacen los competidores? ¿Cómo están los competidores? Qué Y va gran. haciendo, y te pone el spreadsheet, donde te explica todo el cuentito. Y entonces vas a decir, mira, che, qué complicado que es decir. Hay gente que compra Tesla porque te cae re simpático Claro. el personaje, hay otra que no lo compra porque no le cae simpático. Y vas a decir, no. Y eso lo podés aplicar a cualquier otra. Yo leí el análisis completo, porque los hace muy largos, de las hamburguesas estas de carne Ah, sí, artificial, se Sí. llama sí, Beyond Meat. Beyond Meat, Ujú. que fue Bueno. muy famoso en una época porque tuvo Y se una... estrelló. Sí. Por abajo. Bueno, Acá pero sigue estoy en estando. el Twitter si quieren compartirlo. Bueno, Ahí me lo mandas. pusieron. Bueno, Dale. pero a ver, me lo leí porque, digamos, las carnes argentinas, y resulta que después puede haber carne sintética, la carne Claro. argentina y uruguaya y chilena, sí. todos van a Ujú. sufrir. Entonces, ¿qué posibilidades hay de que esto realmente se pueda expandir masivamente? Entonces, ¿cuánto es la inversión que se necesita? Etcétera. Y leyéndotelo decís, bueno, menos mal, los ganaderos argentinos por un largo rato, Van a tener trabajo. por un largo rato no van a tener esa competencia. Sí Ah. van a tener el problema si todo el mundo se vuelve vegano. Obvio. Está Sí. bien. Eso es otra cosa. Pero el sustituto es muy caro. Claro. Todavía. Entonces claro. lo que puede Está haber bien. es que no... Ahí está el tweet. Ahí está el Twitter, la cuenta de Twitter de este autor tiene 350.000 seguidores. Es maravilloso, Es increíble. Y Mira, ahí tiene vieron, posteado también JP todo lo que debe hacer en Morgan. la página. A la Sí, audiencia sí. le encantan estos datos. Siempre nos Sí. preguntan que le Bueno, recomendemos. es fantástico el buen señor. Y lamentablemente está en Miren, es inglés. tendencia Sergio Massa. Qué peligro este Bueno, país. Bueno. ahora nos pero fijamos para, por qué. No, pero escúchame, Answat tiene una gran cosa. Es hindú. Ay, Y sí. entonces sí. habla un castellano perfecto. ¿En Perdón, no serio? un inglés. Habla un inglés extraordinario porque habla como si... Habla lento. Claro, no es un australiano o un escocés. Me encanta. Claro. Sí que tienen más cerrado el... Entonces, pero el concepto, o sea, no importa si vos no hablas inglés, abrite uno y fíjate, che, muchacho, me hicieron falta 4 páginas y 5 planillitas de Excel para entender una empresa. Bien. Entonces, me dijeron que fulana, tengo un primo que trabaja ahí, que anda todo bien, y esa parte no me la creo. Bien, Perfecto. bien. Ujú. Ahí hay una pregunta de Leo que dice, ¿qué piensa Diana sobre la propuesta de Moreno de la ley de arrendamientos rurales? Soy una dama. No Sí. me pueden preguntar Yo esas acá cosas. no respondo tampoco de Moreno, pero te la hice por si la quieres. No, por Moreno. Sino, a ver, el concepto de arrendamiento existe, hay evidencias en la Biblia, ¿no? Sí, Entonces, ya son contratos que están muy probados, testeados en todas partes del mundo. La probabilidad de que en Argentina innove, bueno, puede existir. Inventamos la siembra directa, ¿por qué no vamos a existir? El Pero- contratista de Trilla también, que tiene Claro. casi 100 años. No, pero lo que tiene es esa, Es un invento argentino. claro, esas propuestas, esta o muchas otras, se olvidan que hay dos partes. Dice, queremos beneficiar a una sola. Y el otro, o sea, si el arrendamiento tiene que ser barato, a largo plazo, qué sé yo, y a lo mejor el arrendador no le conviene. Hay pocos casos en donde los dos se benefician, que eso es una muy buena legislación, y tenemos un caso, como nuestra maravillosa ley de alquileres, en donde los dos se perjudican. Claro. Hay que esmerar, ¿eh? Para hacer una Sí. ley Los que dos se todo el mundo perjudican. sale mal. Eso es terrible. y ahí hay que ver quién se benefició con esa ley, porque si no, no se explica. O mala praxis, de nuevo. Yo no creo que sean gente muy inteligente. ¿Vos decís de burro Bueno, nomás? Sí, burro nomás. Va, mejor dicho, si hubiera beneficiado la AFIP, porque le metiste el 35% de impuestos, los municipios porque te pusiste el sellado, las inmobiliarias porque no puedes discutir demasiado. Pero no, yo creo Es de burro nomás. mi marido tiene una frase maravillosa. A ver. No adjudiques la maldad a lo que es simplemente incompetencia. Ay, me encanta. La voy a adoptar. Me Porque gustó. son, o sea, a ver, se equivocaron, no entendieron, y además asumen que la gente es tonta y hay que protegerlo. Yendo de nuevo a la ley de arrendamiento esta, Ujú. en donde tendrías muy de un solo lado la norma, entonces del otro lado te va a ir desapareciendo la función. Y si hay algo que es bueno en Argentina, es que el capital lo podés arrendar. En la tierra es muy evidente. Sí. Ujú. Pero al fin y al cabo, cuando alguien hace un plazo fijo y con muchos plazos fijos el banco le presta a alguien para que se compre una motito, Ujú. bueno, al fin y al cabo es alguien que cobra por el servicio en el medio, pero que hace la intermediación. Ujú. El arrendamiento ni siquiera tenés la intermediación. O sea, hay gente que tiene algo que necesita otro. ¿Qué más querés? Claro. Ujú. Y a lo mejor ese algo es una sucesión indivisa entre dos hermanos. A lo mejor es una mamá que se fue, no sé. Vos permitís que el capital continúe Exacto. siendo utilizado por alguien. Y eso de que
¿por qué con el campo te van a dejar? ¿Por qué no? Yo quiero tener un local de ropa en un shopping. Ujú. ¿Por qué los del local de ropa en un shopping no me van a tener que dar en las mismas condiciones que pretendemos el arrendamiento? Claro. IRSA me tiene que dar a mí el local igual que lo que se está pretendiendo. O sea, el tratar de hacer normas individuales para un cierto sector, la probabilidad que le aciertes es baja. Bien. Pero sobre todo porque siempre estás pensando desde una de las dos ópticas. Necesitarías un legislador verdaderamente ecuánime para que esté viendo todos los pros y contras. Y si está viendo todos los pros y contras, nunca toma una decisión. Porque Claro. siempre va a haber algo malo. Acá te preguntan, Sí. Santiago, Che, Diana. qué fácil tiene el laburo. Les hacen ustedes las entrevistas. Exacto. No, Nosotros viste que no trabajamos en realidad acá. tenemos ganas de preguntarte, pero le damos prioridad a la audiencia. Esto Ah, es ok. hacer esto o trabajar. Entonces yo prefiero leerte las preguntas de la gente. Acá Santiago dice, Diana, ¿cómo puede lograrse una real independencia del Banco Central? Además de volver a la Carta Es Orgánica. una pregunta aburrida. Bueno, pero hay gente que Pero está es el preocupada tema por de la eso. discusión hoy. Bueno, vamos a un extremo. Dale. Quemamos el Banco Central. Exacto. No hay Banco Central. Vuela por los aires. Volvamos un Al poquito otro más extremo, para... claro. Traigo para acá Bien. la pregunta. Muchísimos países del mundo tienen algo parecido. O sea, la independencia absoluta. No existe. Siempre Claro. decimos, bueno, en Perú hace 25 años que está el mismo señor. Sí, está el mismo señor, pero no necesariamente siempre hizo lo que se le cantó. O sea, tiene que estar viendo lo que pasa en el mercado. La FED. Sí. La FED técnicamente es muy independiente, pero está viendo, che muchacho, que hay más recesión, que hay más inflación. Y tiene que Totalmente. estar- claro, Claro. y es un desfiladero que tenés que estar viendo. Si me voy muy de este lado, causa un problema ya. A la gente le exaspera, a mí también, Sí. que la economía, todo lo que haces, tiene un costo-beneficio. Pero es natural. ¿Te gusta ese par de zapatos que está en la vidriera? Bueno, pues tenés que pagarlo. Claro. Ujú. Y a lo mejor es de un talle que a vos no te va. Entonces, no podés decir, todo lo que me gusta, lo hago. Y- O me lo quedo, porque es un beneficio. No se puede. Claro, entonces el Banco Central, en la parte de política monetaria, en Argentina, lo que pasa es que está generando una catástrofe en Argentina. Podemos hablar de eso Sí. ahora. Pero también tiene otras funciones, por ejemplo, nosotros dentro del Banco Central hay un organismo que a su vez es independiente, que es la Superintendencia Ujú. de Entidades Financieras, que controla por la solvencia y liquidez de los bancos. Es la policía del sistema bancario. Exacto. Que es compleja, pero que funciona, yo diría que particularmente bien y de acuerdo a criterios que son muy similares a los del resto del mundo. Y básicamente, ¿por qué? Porque hay un banco de bancos centrales que es Basilea, que te dice, muchachos, traten de adaptar esto. Y casi todos, más tarde o más temprano, adaptan Se eso. alinean, claro. Y no quiere decir que no haya problemas. En Estados Unidos acabamos de ver cuatro caídas de banco muy grandes, y estaban cumpliendo con todas las normas hasta que dejaron de cumplir. Claro. Entonces, la perfección no existe. El asunto es que si vos esperás a la perfección, tampoco haces nunca nada. Ujú. ¿Qué hacemos con el Banco Central? Hoy lo que tenemos que ver es qué hacemos con el Banco Central, no de independencia, sino qué hacemos con las LELIC. Claro. Con la deuda cuasi fiscal. Claro. ¿Vos qué pensás que se puede hacer ahí con ese volumen de deuda que está indexada? A ver, yo te diría lo que no se debe hacer primero. Espera, vos que te gustan los chistes, la A gente dice, mira esto. Alguien que le corte el camino a Fantino, así llega tarde y seguimos escuchando. Y otro dice, esto dura 1 hora más. No, chicos, a las 5 nos vamos, o sea, ya está. Y llueve afuera. Y así que hasta que llueve, conseguir así un que- taxi afuera va a ser terrible. Nosotros te lo conseguimos. Buenas Bueno. tardes, Juli. ¿Le podrás preguntar a Diana qué opina de las cripto? No, bueno, primero estamos con el Banco Central. Dale. Sí, bueno, y que vamos para este lado. Dale. Hoy el Banco Central está generando inflación porque el Banco Central no quiere que haya dinero en la calle porque sabe que mucho dinero en la calle genera inflación. Pero no le sabe, no le puede o no le quiere decir que no al gobierno de financiar. De todas maneras, es el pecado original. Una vez le dio plata al gobierno. Ajá. Una vez que se la dio, ponerle que no le dé nunca más. Ya esa plata quedó dentro del circuito y trata de recuperarla para que no ande dando vueltas. Para recuperarla le pone una tasa de interés para que alguien quiera ir. Claro. Para que alguien quiera ir, entonces eso te va actuando de un piso, que es lo que un sector privado tendría que pagar. El señor que se quiere comprar una motito tiene que pagar al banco, como mínimo, lo mismo que pagan las LELIC. Y después, si querés, te cuento el resto de las guarangadas que le hacemos al pobre señor que se quiera comprar una motito. Pero ese dinero del Banco Central, por definición, no tiene ingresos propios. No cobra comisiones, no No tiene genera nada, no da servicios. Claro, entonces la única forma que va a tener de pagar esa tasa de interés es volviendo a imprimir. Y ya venimos con esta jodita 3 años y medio. Con Macri había
era fuerte durante los últimos gobiernos de Cristina. Con Macri crece y después va bajando. No suficiente, pero va bajando. Y le pegamos un shot espectacular ahora. Macri en un momento tocó 73% de la tasa, bajó a 73% y ahora estamos en 90 y 97 ahora. Bueno, pero el 90 y antes eran 6 meses y ahora parte de eso es a un día. Exactamente. Con lo cual vos no la podés licuar, porque para licuarla tendrías que imprimir toda esa platita, toda junta de hoy para mañana. Y si la imprimís toda junta de hoy para mañana, adivina qué le pasa a los precios. Se van para el cielo. Hoy eso es 2 veces y media la base monetaria. Sí, es una locura. Entonces, pero que corre a un ritmo del 97% nominal. Nominal. Si lo, 154. Claro, si lo hacemos compuesto estamos en un problema. Y pensá que un pedacito de eso es a un día. Sí. Y las LELIQs son a 30, pero los pases a un día. Entonces vos tenés un sistema financiero que como tal, un 10, 12, 15% de todo el sistema financiero está colocado a un día. Y eso es la contraparte de plazo fijo. Y lo que yo quiero creer que este país entendió, que no se puede volver a reestructurar, ¿cómo decía la cosa? A reperfilar. A reperfilar. El Claro, invento ese. Ya claro. tuvimos el Bonex 89 y Sí. ya tuvimos en el 2002 los benditos Bodén 2012. O sea, destruiste el ahorro de la gente. Si volvés a destruir el ahorro de la gente, otra que dolarización. Vamos a la criptoderecho, ¿no Sí, sé. ahí está. Qué horror. Pero antes que eso, tenés que pensar que lo que hay hoy en los bancos ya es en su mayoría dinero transaccional. Exacto. Ya no es Doña Rosa que está ahorrando para la fiesta No, de eso 15. ya no está en el banco. Ya no está en el banco o es muy poquito. Sí. La gran mayoría son empresas que van juntando la platita para pagar alquileres y sueldos Claro. y que lo juntan a través de fondos comunes de inversión con los cuales también tenés liquidez diaria. Ujú. O 48, 48 horas. 48 Sí, horas. sí. Entonces, para mí no es licuable ni siquiera con una inflación del 800.000%, porque en algún momento tenés que entregar eso y del otro lado lo que tenés es la plata con que se van a pagar los sueldos. Claro. Ujú. Entonces sería equivalente a pagar los sueldos con centavitos, con moneditas así despreciables. Y los sueldos de toda la economía. Empezamos el Banco No, no, Nación es una también, locura. el Banco Provincia también, o sea, es de todo. Tremendo. Entonces no deberías buscar la opción de licuarlo, que fueron las opciones en el 89 y en el 2002. ¿Cuál sería la opción? Yo tengo mi solución, pero ver. ningún candidato me ha llamado. che. Bueno, a ver, dale, contánoslos acá, por ahí te llaman. Bueno, a ver, pará, empecemos. Todo crédito, un señor que se quiere comprar una motito, tiene tasa que tiene que ser más alta Sí. que lo que sea, más el señor del banco que tiene que pagar la luz, el teléfono, los sueldos, etcétera. Los gastos. Sí. Más IVA, Sí. más ingresos brutos, más impuesto municipal. Córdoba, 21 más 7 más 8. 36%. No, no. Entonces, el señor de la motito tiene que pagar la tasa del Banco Central más. Entonces el señor de la motito dice, oiga, yo esto no lo puedo pagar. Claro. Si vos de alguna manera redujeras esa carga impositiva, dijeras, señores, a partir de mañana ningún crédito tiene ningún impuesto. Bien. O ningún seguro tiene ningún impuesto. ¿no? Ok, solo O sea, pagás la tasa de inflación. No, No, tampoco. no. Pagás una tasa de interés. Bien. Pará. Claro. Entonces, bueno, en vez de tasa esto, más 36, eso solo te la hace bajar un montonazo. Con lo cual, a lo mejor alguien se anima a un crédito. Bien. La otra cosa es que tenés cuál es la base sobre la cual se está poniendo ahí, sobre la base de las LELIQ. Claro. ¿Por qué la LELIQ es tan alta? Para que la gente no se vaya al dólar. Claro. La gente se te va al dólar igual, no Sí. jodamos. Entonces Sí. digo, bueno, te voy bajando un cachitito esto. Claro. Eso de que tiene que ser interés real con respecto a qué, pero como si en Estados Unidos alguien invierte por la tasa de interés real. Acabamos de tener 6 años de CIRP, de Zero Interest Rate Policy. Sí. ¿Me venís a decir que tiene que ser real acá? Cuando ustedes tuvieron negativa, muchachos. No me vengan a pedir a mí lo que ustedes no quisieron hacer. Claro. Entonces, la gente pone la plata en el banco. Repito, no es el ahorro de las personas el que está mayormente ahí, sino el transaccional. Y bueno, efectivamente, es muy malo que el transaccional se le vaya devaluando, diluyendo un cachetito, pero tampoco es que tenga que ser altamente positivo, porque si no, ni siquiera paga los sueldos, se queda la plata Claro. y empieza a pagar los sueldos 5 días tarde, ¿no? Claro. Bien. Entonces, ahí tenés que verlo en conjunto. Y yo debería decir que hay muchos economistas que entienden muy bien política monetaria y hay gente que entiende muy bien sistema financiero. ¿Cuántos ven los dos al mismo tiempo? No. I'm not so sure.
Claro. Ese es el tema a veces, la falta de coordinación entre los distintos sistemas. Bueno, tuvimos un caso en donde probablemente haya sido una buena opción, la que tomó en su momento la CUNSA con los fondos, pero lo miraba desde el punto de vista de la política monetaria. No tenía la más pálida de lo si iba a financiero. decir otra cosa, Sí, de lo que generaban los fondos comunes de inversión, que es lo que usamos para pagar los sueldos. exacto. Yo, para mí, mi prioridad, yo tengo que pagar el sueldo. ¿De dónde saqué la plata? No sé, pero vos dámela. Claro. Bueno, entonces ahí tenés que hacer 3 o 4 cosas todas juntas. Perdón, ¿vos sabés que los bancos pagan impuesto a las ganancias sobre las LELIQ? Sí, sabía. Sí, es una locura. Escúchame, si vos querés bajar la tasa, pongamos 100 para hacer más fácil la cuenta, déjame de cobrar ganancia y un minuto después te la bajé a 65. Exacto. Y si el señor que tiene que tomar crédito le quito IVA, ingreso bruto y municipal, en vez de 160 o 70 más todo eso, ya te la bajé. ¿Va a querer comprar la motito? No sé. ¿Y pero cómo le explicas al gobierno de esa provincia que vas a quitarle esos impuestos? Si total hoy no los cobra porque esos créditos no existen. Por Dios, Claro, el no, concepto no entrega marginal. plata. El marginal es lo que nos, en economía estamos con el sello puesto acá Claro. en la frente, ¿no? Tenemos en las cosas nuevas, ¿cómo lo hago? Hoy, póliza de seguro de vida. ¿Quién tiene un seguro de vida? Nadie. ¿Ustedes tienen seguro de vida? No. No. Bueno, hacémelo exento de impuestos. Claro. A lo mejor alguien lo haría, Ujú. pero con estos impuestos no. El seguro de los autos, la gente truchea, que sacan todo lo nuevo, le va sacando. Es injusto con los viejos. Bueno, en algún momento el viejo pasa a ser nuevo porque Claro. se renueva. ¿Y por qué tiene que ser una fuente de recaudación para el gobierno provincial la motito que alguien se quiere comprar? Sí, sí. Déjalo que se compre la motito y algo va a hacer. Y entonces, bueno, se mueve un cachito más la economía. Exacto. ¿Y vos qué pensás cuando se propone dolarizar? En cualquiera de sus formas. ¿Qué va a pasar? ¿Va a pasar? De hecho, A ver. Tenés dolarización de jure claro. o sea, viste que Sí. somos repaquete, Sí, acá sí, hablamos sí. inglés, latín, lo que venga. No, chicos, está muy bien, está muy bien. Que es que el gobierno tome una decisión de modificar Ujú. completamente el sistema monetario. Y tenés la de facto, que es la que todos vamos haciendo, que nos vamos cada vez más haciendo contratos en dólares, acercando cada vez más a transacciones en donde tenés un precio conocido. ¿Y por qué te digo precio conocido? En el campo vos contratás quintales de soja, Es cierto. litros de leche, Obvio. kilos de novillo. Entonces, si Pagás el alquiler con eso. claro, si sale bien nos va bien a los dos, si sale mal nos va mal. Pero Ujú. entonces vos decís, bueno, yo esto sé, lo que a mí me representa el quintal de soja. Ok. No sé otra cosa. Entonces, está ocurriendo y el dólar es una de las cosas que casi todos, mejor o peor, podemos Claro. ver. Entonces, ¿va a haber una dolarización? No lo sé. La verdad que sería una picardía que terminemos teniendo una dolarización por no haber hecho cosas razonables en la política monetaria. Bien. Pero si vos hoy tenés una dolarización absoluta, Sí. mira, te subo la apuesta, hoy tenés dolarización, Sí. el Fondo Monetario te perdona la deuda, toda. Ujú. El Fondo Monetario te perdona toda la deuda. Sí, que hay que decir que tampoco la deuda del fondo es toda la deuda argentina, es menos del 15%. Claro. Claro. O sea, porque todos hablamos de esa deuda, pero no hablamos de la otra. Claro, debemos 400.000 millones de dólares. Debemos, una cuenta que los otros días hizo alguien, cada uno de nosotros debe 9.200 Exacto. millones de dólares. Sí. Por cabeza, por cráneo, digo Sí, yo. le pedían a Santiago Maratea que junte la plata. Nunca más. Claro. Nunca más, Al chicos. 5% de esa Va a plata. estar más lejos Junta- que junta, de claro. Independiente. Sí, Claro. tal cual. Bueno, y tenés esa situación en donde si va a ocurrir, ¿por qué no lo vamos haciendo facilitando? Hoy, cambiando 2 articulitos del Código Civil, digamos, arrimamos un poquito el bochín. Hay otras propuestas un poco más extremas. De dolarización, yo trabajo en la Universidad del SEMA. Claro. Entonces, conozco las propuestas de profesores del SEMA, Carlos Rodríguez, Jorge Ávila, Sí. Emilio Campo, Alfredo Romano está en el IAE, él Sí. propone otra. Pero hay Ujú. que 800. Hay muchas. ¿Es perfecta? No, ninguna, porque si fuera perfecta haríamos esa. Claro. Todas tienen su mierditza adentro. Sí. Entonces, perfecto, no hay nada. Pero, a ver, lo que no podés es seguir con este déficit fiscal. Si te perdonan la deuda, si te perdonan todas estas cosas, si vaca muerta, wow, Claro. para Frenchy. Lo mismo tenemos déficit fiscal. Entonces, hasta que no eliminemos el déficit fiscal y achiquemos el Estado, que son 2 cosas diferentes, no tenemos posibilidades. ¿Por qué no hablamos Claro. de eso? Tenemos que reducir el gasto público argentino porque priva de innovación, porque es todas las cosas horrorosas que sabemos que ocurren. Y después
vemos, porque la solución ¿a cuál problema? ¿Al Claro. problema de la inflación? No, si seguís teniendo emisión monetaria, nada. Si seguís teniendo déficit, no. Pero lo mismo, mágicamente tenés esto. Si nosotros seguimos teniendo un gasto público que representa 40 y pico, déjame exagerar, Sí. no es tanto, pero 50% de la economía, Sí. y con esto terminamos. De cada pizza que yo cocino a la noche, viene el vecino y se lleva la mitad. Claro. En algún momento digo, che, muchacho, perdón, y no te lavo los platos. No, claro, Y te putea exacto. porque el queso no es no sé qué. O Claro. sea, porque el gobierno no te da el servicio por esa mitad que se lleva. No. Y se está llevando la mitad de los que trabajamos. Porque si le alcanza llevándose la mitad de los que trabajamos, y hay muchos que no trabajan porque son nenes, porque son jubilados, porque... Entonces los que sí estamos, no se está llevando la mitad de la pizza, se está llevando un pedazo más grande de la pizza. Ujú. Eso no puede continuar. No puede Totalmente. continuar. No. Así que Clarísimo. Mira, nos quedamos sin tiempo porque nos tenemos que ir, pero Pero es la mirá, excusa gente perfecta dice para que vuelva. que vuelva Diana, dicen todos. Ya acá Sí. te van a... Después si querés mirar los mensajes en detenimiento, esto va a quedar grabado en YouTube y te paso Ok. el link y los vas a Bueno. poder leer. volvimos pero mejores. Siempre. Siempre me somos quedé con mejores. ganas de conocer la historia familiar de Diana. Y bueno, hay que Porque hacer es una una empresa de entrevista. Invítame otro familia. día, invítame Por otro eso- día. Te vamos a invitar otro día Es la solo para excusa hablar de ese- perfecta para que vuelva. Bien, gracias por venir. ¿La pasaste bien? Gracias a ustedes. No, me salvé de que me pregunte ¿Viste? los signos del horóscopo. Me No, encantó la pregunta. Malena hizo el papelón del siglo cuando No, llegó. no, Sí. no ¿De lo qué hice al signo aire. sos, Diana tiró? Pero lo hice fuera del aire para no contaminar, pero Amo a Diana, te pero dice Diana es Gonzalo. de Leo, chicos, y se Esperá. nota. Si no, miren la determinación con la que habla. Esperá, Gonzalo es peronista y vota el Frente Renovador y te ama a vos. Imagínate lo que has logrado. Bueno, es mendocino, quizás está embebido. Puede Es ser. que- no, es que yo no hablo de ideologías. Por yo eso. hablo de datos. Entonces ahí Hablas está. de datos, pero él al principio te criticó lo que decías y ahora te ama. Ah, Bien, Gonzalo. Bueno, voy a bien. ver qué decías antes. Chicos, gracias por estar del otro lado, gracias Diana por venir. Nos reencontramos el lunes a las 3 de la tarde. Que tengan buen fin de semana. Gracias por la invitación.